Buenos días amigos, ¿cómo están? ¿Cómo están en este capítulo de ¿Quién me quita los jugados? Estamos en el viernes 17 de octubre. Especial Japón. Especial Japón, el especial que veníamos anunciando que no habíamos hecho, se hace realidad. A propósito de su viaje a las tierras japonesas, ¿cuántas veces ha ido a Japón? ¿Dos veces? Dos veces. Dos veces. Afortunado. Afortunadísimo. Sí, sí. Un sueño que vamos a tratar de ir comentando cosas también que tú has vivido yendo a Japón, a la Tokyo Game Market del año pasado, ¿no? Así es, la Tokyo Game Market, para que sepan, es una feria de juegos, la más grande de Asia probablemente, no solo de Japón. Sí. Se hace 2 veces al año, la organiza ArcLight Games, que es una editorial bastante posicionada ya, y tiene 2 ediciones al año, una que se llama la edición otoño y otra edición primavera. La edición primavera, que se hace como en abril-mayo, siempre está más orientada a nivel internacional. Vienen más publishers de afuera, más invitados internacionales. Mira, no lo sabía. Mientras que la edición de otoño, que se hace como en noviembre, es más local. Van algunas editoriales extranjeras, pero sobre todo de Asia, como Corea Board Games, cosas así. Pero está más focalizada al público de Japón. Y a mí la que me tocó ir el año pasado fue la edición de otoño, la edición más chiquitita, en público, en stands. Te tocó ir a la que está en la segunda mitad del año, digamos. Sí, la que no es orientada a nivel internacional. Perfecto. Y ahí te voy a contar que es una gran ventaja, pero te diré por qué después. Perfecto. Va a ser uno de los temas, mira, ya hicimos una antesala directo. Me encanta que vayamos de una, como se dice, a conversar los temas, porque hoy día el capítulo tiene como centro Japón. Japón en sus juegos, en su comida, no. También puede ser. Japón en sus juegos y en su cine. Y en su cine. Y para eso, bueno, pueden ver acá que hay varios jueguitos, hay montones de otros juegos que nos encantan a nosotros. Sí. Bueno, el José, como saben ustedes, el último capítulo que comentó estuvo en Osaka, también fuiste a algunas editoriales, qué sé yo. A tiendas. Sí. Así que bueno, pongámonos manos a la obra. Vamos a hacer un pimponeo de juegos, de experiencias de la Tokyo Game Market, de un montón de cosas que van a ir aflorando. Así que esperamos que disfruten. En la segunda mitad vamos a hablar de cine, como de costumbre. Y bueno, ¿a dónde nos va a llevar la conversación? ¿A dónde nos va a llevar? Veremos qué sucede. Vamos a terminar hablando japonés. Claro. Oye, todavía ni una palabra, o sea, lo básico nomás. Lo básico. Nada más. Oye, mira, ¿qué tal si antes de hablar de juego partimos como con la cultura de juegos japonesa y ha tenido una especie de boom, ¿no? Como, esta me impresiona, después cuéntame tú, porque tú has ido como a editoriales, a todas estas, a eventos, qué sé yo. La impresión que yo tengo como un aficionado a los juegos de mesa es que en los últimos años ha habido una especie de boom japonés con un posicionamiento internacional. O sea, probablemente ellos tenían juegos que salían hace mucho tiempo. Hay un capítulo antes que yo hice con Axel para los que quieran ver más específicamente de los juegos de mesa, claro, japoneses. Ahí hablamos con él, está acá en el canal de YouTube. Sin embargo, había una especie de internacionalización, ¿no? Claro. Y eso se ve en localizaciones. Por ejemplo, acá tenemos una francesa. Son localizaciones que no es llevar el mismo juego como fue publicado en Japón, sino que lo editan de nuevo a nivel temático. ¿Verdad? A veces mecánicamente le cambian algunas cosas y le dan todo un nuevo skin muy distinto en temática y en todo lo original. Es como que esta isla dejó de pensar en sí misma y se dio cuenta que había todo un occidente ávido por conquistar la creatividad japonesa, y no se dio cuenta que había... Claro. O sea, siento que más ese fenómeno se ha dado de editoriales que estaban afuera, que encontraron estas joyas muy escondidas, muy limitadas, solo en Japón, con tirajes muy cortos. Después vamos a hablar cómo funciona un poco la industria. Y que ellos toman ese juego y lo internacionalizan, y gracias a esa internacionalización dicen, oye, en Japón también hay juegos. Exacto. El caso de Trio es uno de los más emblemáticos ahora, del último tiempo, claro. De todas maneras, como te mencionaba yo, lo que veo es que esta internacionalización, posicionamiento, nominaciones a premios internacionales, ya más gente habla, ¿no? Oye, los juegos japoneses, hasta un poco de snob, como así, oye, yo juego juegos japoneses, y que hay como en todo tipo de género, llamémoslo así, hay juegos buenos, otros más o menos, como pasa en todos lados, pero de que están de moda, están de moda. Están muy de moda, y para qué nos vamos a meter en el mundo de las trading card games, que es otro espectro, que probablemente es bastante más grande y bastante más... O sea, lo que sucede con Pokémon es una locura. Pokémon, esta alianza con McDonald's, no sé si la viste. Sí, qué locura. Bueno, Pokémon de por sí una industria mundial ya. Pero no, me refiero también al mundo de los trading card games, de One Piece, de puras licencias de videojuegos de allá, de series de animación, de mangas.
mucho con el típico... ¿cómo se llama? Es que tiene como su propio género, pero con estas chicas así como medias dolas, así. Eso está repleto y es millonario esa industria. No, es increíble toda la industria del entretenimiento, en verdad, que tiene Japón. Sí. Si volvemos a los juegos de mesa y pudiésemos hacer brevemente como un patrón que ustedes ya pueden ver acá o que ustedes tienen algún tipo de conocimiento, puede ser un patrón juegos de cajas pequeñas, es decir, no es un país que esté destacado por hacer tantos juegos de caja grande. Hablamos de Yokohama una vez. Y hay otro que estuvo nominado al Spiel, también al Kenner Spiel, que podemos también mencionar como el Iki. Exactamente. Son casos muy puntuales. Son casos muy puntuales. La regla, diría yo, que son juegos de caja pequeña, muchos juegos de cartas. Sí. Aparentemente los japoneses tienen que tener una cultura de juegos de cartas, hartos juegos party. Bueno, el Ito es uno bien, el más famoso en Japón, ¿no? Hoy día es fenómeno. Fenómeno. Sí. Y en este gran entendido tenemos los géneros de los juegos de baza, que vamos a conversar, los juegos de escalada. Sí. Tú fuiste a la... Podemos pasar un poco a conversar de la Tokyo Game Market. Por supuesto. Lo viste ahí in situ, ¿no? Porque cuéntanos un poco dónde se hace, qué tipo de juegos veías. Se relaciona esto, como te menciono yo, de que son eminentemente juegos más de cartas, lo que te parezca, digamos. Completamente. Mira, la Tokyo Game Market se hace muy cerca de Tokio. Se llama Tokyo Game Market por lo mismo, pero no está en Tokio mismo. Ahora se movió a una localidad que está como a 40 minutos de Tokio. ¿Ya? Pero allá está todo tan conectado que es como subirte al metro y bajarte en otro lado. Una ciudad de como 40 millones de habitantes, ¿cuánto tiene Tokio más? Yo creo que como 20 y tantos. Sí. Sí, es gigante. Es más gigante. que toda la población de este país. Algo primero importante es que esta Tokyo Game Market desde hace un par de años, desde el año pasado, se mudó a este lugar porque la asistencia que había era muy masiva y no daba para albergar toda la gente que estaba yendo. Y se cambió como a una especie que es muy parecido al Messe Essen, que está allá en la ciudad de Essen, que es como un conglomerado de muchos halls, como de 8 halls gigantes que están conectados entre sí, a veces los separan. Es como un espacio de riesgo, pero aumentado por mucho. Por mucho más, y tienen todos salones de conferencia. Cada espacio de riesgo es como un hall, más o menos debe ser, po. Sí, exacto. Y en Essen hay ¿cuántos halls? ¿7? No me acuerdo. ¿8? 7 con stands, o sea, 6 con stands, y 7, 8 para albergar la entrada de la gente, las reuniones comerciales. El mar humano. Exacto, el mar humano. ¿Y el de Tokio, en cuanto a comparación con el de Essen, es parecido? Son 3 que son solamente editoriales de juegos. Ok. Y una cuarta que es un patio de comida para... De ramen. No tiene mucho ramen. Es media fome el patio de comida de la Tokyo Game Market. Hay que decirlo. Decepcionante. Claro, tú estabas esperando así como Sí, con los bigotes y aquí voy a, claro, ¿qué voy a comer? No, estaba muy bueno. Eran como tacos japoneses, hamburguesas americanas japonesas. Hot dog japonés. Claro, sí, ahí no había que destacar mucho. Claro, si estás pensando en ir a la próxima Tokyo Game Market a darte un festín de comida, no, un festín de juegos, pero no de comida. De comida no la van a encontrar ahí. 37 millones de habitantes Tokio. Cáchate. Imagínate. El doble casi, de lo que dijimos. Increíble. Y claro, son 3 halls dedicados solamente a editoriales. Y son, yo creo que el 80% de las editoriales son microeditoriales. Son boots, no son boots ni siquiera, son como pequeñas, como tú la otra vez me escribiste en mi casa, me dijo, oye, esto es como que en el colegio, en el gimnasio del colegio hicieron como una feria, una kermés y ponen como una silla. O un local de votación. Claro. Es un poco así, no es tan modulado, son sillas estas típicas como plegables, chicas, ponen su mantelito, sus cosas, a lo más un pendón atrás. Y de esos, el 90% de los stands son así, son de autores que se autopublican. De hecho, hay mucho ilustrador también, hay mucho boot de ilustrador. Ahí está la Saibepu con su boot, que es de los que uno va a ver, obviamente. Hay muchos Saibepu lovers, fanáticos. Sí, ¿Tú la conociste? Sí, muy buena onda. ¿Y qué tal que...? Yo la he visto en un par de entrevistas y es como tímida. Sí, es tímida. Es que los japoneses en general son así. Son muy cordiales. Son súper cordiales. A veces quizá uno pensaría que son tímidos, pero en realidad es cordialidad excesiva, digamos. Exacto, sí. No, ella es muy... O los latinos somos muy entradores también, puede ser. Yo creo que va por ahí la cosa. Sí, nosotros somos una rareza, encuentro. Y claro, son muchos stands que son microeditoriales, que tienen un juego publicado o un juego que lanzaron en algún crowdfunding, que lo están promocionando ahí. Ahí, por ejemplo, está Mob Plus, que son el autor de Nana, que es del trío acá, que llegó. Tiene su propio boot,
con sus jueguitos, los vende así mismo, solo, por sí. Y el 10% ya son editoriales más grandes, que tienen un boot mucho más grande, que ya parece casi como un stand de una editorial en Essen. Tienen su espacio ahí, pero es el mínimo. El 90% es... O sea, una buena pregunta que te quiero hacer, tomando lo que estás diciendo. Entonces, si podemos pensar un poco en cómo funciona la industria de allá, hay muchas microeditoriales. O sea, hay editoriales grandes, por cierto, ya mencionaste Arclight, hay varias. Pero, a diferencia quizás de lo que sucede acá, y tú lo puedes hacer el contraste trabajando en una editorial, allá el sistema, ¿cómo es? Entonces, como pensándolo así, viene coloquialmente. Tú eres un autor, eres un aficionado a los juegos de mesa, se te ocurrió un juego. Antes de quizás ir a una editorial grande, tú llegas Yo me lo imprimo. Y tú te lo autoimprimes. Yo me imprimo 500 copias a lo más. O me imprimo 100 y llevo 100 copias, incluso armadas por mí, o como que imprimo súper las cosas. Artesanalmente. Sí, hay mucho que es muy artesanal. También hay otros, bueno, igual Japón tiene la particularidad de estar al lado de China, entonces para ellos fabricar en China es súper fácil, súper rápido, súper económico, el traslado es inmediato de un día para otro. Entonces sí, pues hay muchas más posibilidades de autopublicarse en estas dos maneras. Y esta persona que, pensó el juego, quizás colaboró con un diseñador, ilustrador, perdón. Muchos se autoilustran. O sea, incluso, mira, se autoilustran, mandan a hacer el juego, lo hacen ellos mismos, lo ensamblan ellos mismos, y con eso van a tiendas a dejar copias, van solamente a eventos. ¿Cómo? Me parece súper interesante esa... Porque es un ecosistema distinto al occidental, digámoslo. Las tiendas, bueno, en verdad hay una tienda en particular que se llama Yellow Submarine, que es una cadena, la más conocida. Sí, es una cadena de tiendas de hobby, pero se ha especializado mucho en trading card games y juegos de mesa. De hecho, muchas veces como que tienen el Yellow Submarine solo de juegos de mesa, el Yellow Submarine solo de trading card, o el Yellow Submarine de kits, models para armar. Es de hobby, pero se ha especializado mucho en juegos de mesa. Ellos generalmente siempre están comprando y abasteciéndose de muchos juegos chiquititos de estos autores. Copiar, quiero llevar 10 de este que te autopublicaste, al otro quiero llevarte 10 de este que autopublicaste, y llegan a su tienda en otras ciudades de Japón y ponen como un rincón en su tienda, como las novedades de la Tokyo Game Market o lo que más destacó la Tokyo Game Market. Axel mencionaba eso, de que él cuando estuvo en Japón fue en el periodo que estaba la Tokyo Game Market, pero no pudo ir. Pero lo que él hizo es ir a ciertas tiendas, porque las tiendas van y se traen como lo mejor, o lo que ellos consideran que son cosas buenas. Así es. Y así puedes conseguir juegos que incluso hicieron sold out. Así es. Exactamente como lo describo Axel en ese capítulo probablemente. Interesante. Sí. Wow. Y eso es entretenido, es como, en verdad las tiendas también tienen un rol de difusión allá. No es solo que eso estaba pensando, enlazándolo con lo que hablamos el capítulo pasado. O sea, hay un rol de difusión y también de apoyo a la industria nacional, porque en el fondo es un apoyo que están haciendo. Si tú tienes esta idea, no vas a estar como indefenso, no vas a estar solo, sino que la tienda te puede ayudar. Ahora tienes que hacer un juego también que les interese, por cierto. Y vas a encontrar no solo tiendas de Japón, vas a encontrar tiendas de varias partes del mundo que van a esta feria a buscar cositas para abastecerse. Exacto. En Chile tenemos una. En Chile, aquí en Santiago Centro. Verdad. En Paseo Huérfano. Culpable quizás de muchos de estos juegos que pueden ver acá. Sí, yo lo encontré en la Tokyo Game Market comprando juegos para su tienda. Don Rodrigo de Cartones Pesados, estamos hablando. Sí, un maestro, un saludo, si es que lo está viendo. Maestro de maestro. Fue muy divertido porque llevaba 6 días escuchando solo japonés. Ni una sola palabra en español en casi una semana. Ni un po. Nada. Y de repente iba caminando en la Tokyo Game Market viendo los stands. Y escucho un saludo, buena, ¿cómo estáis? Y es como, ¿qué está pasando? Me di vuelta, está el Rodrigo. Rodrigo Cartones Pesados. Sí, fue maravilloso, una gran sorpresa, fue de la raja. ¿Y el hombre está dándose vuelta? Sí, pues estaba ahí con su esposa, con su pareja, comprando y abasteciéndose juegos para la tienda. Como los veedores de fútbol o de cualquier deporte. Eso, reclutador. Sí. Como que van y ven cuáles son los destacados. Cartones Pesados, el Yellow Submarine de Chile. digamos la verdad. Bueno, para los que no sepan, esta tienda que está en el centro, también hay que promocionar lo bueno, que tiene el coraje de traer juegos que no trae ninguna otra tienda. Ninguna otra, y muchos de ellos, hay varias de marcas más grandes y cosas así, pero también trae mucho indie, muchas cosas. Porque él viaja muchas veces a ferias, como tú lo que mencionas, y se trae en la maleta juegos, y teniendo a veces márgenes de ganancia que no son
tan importantes comparado a otros juegos que si pudiese traerlos de una editorial más grande y hacer lo que hacen todas las tiendas, pero él hace eso también para masificar, y esto lo hemos conversado con él, masificar la cultura del juego japonesa y masificar estos juegos que son súper buenos, digamos. No, gran valor ahí, cartones pesados, con el trabajo que están haciendo, maravilloso. Maravilloso. Entonces tenemos estos micro editoriales, a todas estas personas que están en este galpón, en este colegio. Bueno, para los que no han visto cómo funciona esto, una parodia de cómo en realidad es muy bonito. Sí, hay un video en YouTube, un blog de Dice Tower, ¿no? de Dice Tower. De Mike Delicio. Exactamente. Está súper bueno porque ahí pueden ver de qué se trata esto, conversa con hartos autores. Me parece muy, muy interesante que lo vean. A mí me gustó mucho verlo. Es completamente distinta a cualquier feria que he ido de juegos de mesa. Exactamente. Muy Ahora, única. Y en ese sentido es de mis favoritas también. Por lo mismo, porque... conversemos de eso. ¿Qué es lo que más te gusta de lo que tú viviste, digamos? Me gusta que es como un espacio mucho más indie. Como que... es menos como, pretencioso. Es como ir al festival de Sundance, no al festival de Cannes, ¿cachai? No Ok. está todo el glamour. Ok. Este es como el festival de los directores independientes. Es más tranquilo todo, ¿no? Oye, ¿Es menos ruidoso o que Essen? Es que es una diferencia abismal. Yo Porque en Essen no pueden escuchar. Yo pierdo la voz en el segundo día. En mis reuniones en Tokio no perdí nunca la voz. Subiste el tono de voz, terminaste hablando como, Claro. como un tenor. No, se pasó. La cultura del silencio que hay allá es una cosa... En los medios públicos. En todos lados. Sí. En todos lados. Es maravillosa. Qué maravillosa. A mí me gusta mucho el silencio. Es maravillosa. Y una feria tan masiva es increíble que lo logren. Entonces puedes tener reuniones muy tranquilos, nunca tener que estar gritando. Ir a esta feria, un día esta feria podría ser un perfect day. Claro, ahí spoiler. Por el pequeño spoiler de lo que vamos a hablar después. Sí, Bueno, entonces esta feria se hace 2 veces al año. Así es. Están estos micro editoriales, uno va. Yo he visto que precisamente como son micro editoriales, también van autores que son conocidos y Sí, todo, pero claro. también llegan con tiradas cortas de juegos. Muy limitadas. Muy limitadas, entonces llega la gente... 200 copias. Exacto. Cosas. Ujú. Llega la gente desesperada a conseguir alguna copia Sí. de Taiki Shinzawa, que vamos a hablar un poco de él, por ejemplo, que es un Siempre agotado, dios siempre agotado. Sí. ¿Y qué te parece como la experiencia del público? El público está mucho comprando, está, bueno, obvio una feria, juegan, hay hartos espacios para jugar. Mira, ¿Cómo qué funciona la buena- feria para una persona que va común y corriente? Es muy de ir a comprar, no tanto de ir a jugar, porque espacios de juego solamente están como los stands que son más grandes, como de Claro. estas editoriales más grandes que tienen como sus 4 mesas metidas adentro. Esos son los espacios de juego más como para sentarse y jugar. Pero el resto, como te digo, son como tantos stands que es como una mesa con sus productos. Algunos están demostrando ahí en un espacio te puedes sentar frente al stand y probar. Pero no está tan orientado a eso, está más orientado a que los artistas muestren sus cosas, vendan sus stickers, sus pósters, se hagan contactos, que las editoriales también vendan solamente sus juegos, lo demuestran muy a la rápida, no es como para sentarse a jugar. Y claro, eso, para ir a abastecerse de cosas que te interesan, es para ir a comprar finalmente. A veces puede ser difícil porque hay algunas, como son microeditoriales, que tienen los juegos solo en japonés, ni siquiera tienen el reglamento en inglés atrás. Casi ni una. O sea, uno tiene que ir con algo de información, como hablando de autores, sabiendo que tal autor va a sacar tal juego, también por corazonadas, Sí. también por lo que se puede ir comentando en la feria, pero también debe ser toda una aventura Sí. el dilucidar qué juegos traerte también. Sí, es verdad. Y además, yo creo que es una de las ferias que más scouts tienen. No solo de tiendas que compran para abastecerse de lo mejorcito, sino que personas que están buscando el nuevo Nana que convertir en un trío. Están las personas de Asmodee, Mira. Helvetic, Cocktail Games, que es la persona que trajo Trío, que es la editorial de Hanabi y varias así, que es del grupo Asmodee. Él va a toda la Tokyo Game Market y se anda dando vueltas en todos los stands y se va comprando todo Super aguja. hasta que encuentre su próximo trío. Bueno, Así lo encontró. ¿cachai? En los negocios a veces se habla de que tú no tenés que pensar que estás invirtiendo X plata en 10 negocios, tenés que pensar que de esos 10 y que la vas a perder, sino que de Sí. esos 10, 90 vas a perderlo, 9 vas a perderlo, pero con uno que te salga, pagaste todo lo otro, ¿no? Sí. Entonces funciona un poco así. Sí, sí. Oye, qué increíble. Mira, con esta como un poquito de antesala de lo que de este boom japonés, de la feria, que interesante, que yo es un sueño que me gustaría concretar. Ojalá el próximo año, a ver, Mira. ojalá si voy o si vamos, quién sabe. Quién sabe. Conversemos un poco de juegos japoneses. Perfecto.
yo te mencionaba que hay dos géneros, como que podrían ser los de escalada y los de bazas, pero eso es reducir tantos otros tipos de juegos que hay. Yo creo que el tercero, que probablemente es más popular que esos dos a nivel de ventas, porque claro, a nivel de títulos que se publican, probablemente los juegos de baza es lo que más se publica. Pero es lo que más se vende en Japón, yo creo que no. Yo creo que lo que más se vende en Japón son los juegos tipo Love Letter. Love Letter, de hecho, es el juego que posiciona el primer gran juego japonés conocido a nivel mundial. A ver. Tomado por Zetaman Games, que lo internacionaliza, pero son juegos pensados, son cajitas muy chicas que vienen con de 16 a 30 cartas. Bien minimalista. Minimalista, y con eso tenía un juego. De hecho, ayer probamos uno de ese estilo. De ese estilo se venden demasiados. Y la gente lo juega en sus casas o en los bares que van. Bueno, se dice, no sé qué tan cierto es, yo creo que 50% cierto, 50% no, que como los japoneses viven un poco más como confinados en espacios más chicos, sin mesas tan grandes en sus lugares, se diseñaron muchos juegos microfillers por lo mismo, como que están en espacio pequeño para poder que despegar. Se adoca la espacialidad con que ellos viven. Por eso tampoco euro, tampoco juego de tablero, más juegos de cartas, y tiene mucho sentido. Como el por qué tantos juegos de cartas es lo que más se juega. Solo un pequeño contrapunto a Love Letter. Uh-huh. No puedo sino recordar a la Tini, a la Daniela Valentini, que ya coleccionaba los Love Letter. Sí, así que, bueno, donde esté, para los que crean en distintas cosas, me recordó su coleccionismo, porque ella coleccionaba muchas cosas. Así que nuestros pensamientos a la Tini, que ya no está con nosotros. Sí. Oye, es el tercer género de juego. Y otros que pueden ser más locos, no sé. Y quizás, ¿qué te parece si partimos hablando de ese? Uno que jugamos ayer. Démosle. En tu casa. La novedad. Se lanza en Essen la próxima semana. Y se lanzó en la última Tokyo Game Market de abril. Así nomás, para que Así sepan nomás. que las cosas que se juegan acá no son menores. Actualizadísimo. Dale, si queréis comentar Lo puedo presentar yo, pero sí. quiero escuchar tu impresión porque creo que a ti te gustó más que a mí. Sí. El juego se llama Tornado Splash. El Tornado Splash es un juego publicado por Arclight, que son los mismos que han publicado Nana Toridori, Ito es de Arclight, por ejemplo. Y es un juego de carrera. Es un juego de carrera donde cada participante va a jugar a lo Mario Kart, va a tener que elegir como su personaje, su moto de agua, los va a poder mezclar, los va a poder combinar. De hecho tiene una producción maravillosa en que va encajando las piezas del piloto con su moto de agua, queda todo muy bonito. Splash, Tornado Splash. Y una vez que todos los personajes, las personas eligen su conductor y su moto de agua, armamos en la mesa una pista. El juego propone 4 pistas diferentes para poder armar con unos componentes que vienen, como unos discos que son donde se hacen las curvas, los giros. También te ponen como unas paredes donde tienes que dar vuelta y no chocar. Pero también la regla te dice inventa la pista que quieras. Aquí vienen 4 pistas, pero con estos componentes el único límite es la mesa. Y que se necesita. Que se necesita mesa. Y el juego, la particularidad es un juego de carrera. Tenemos que partir del inicio y llegar a la meta. Quien llegue a la meta gana. Y vamos a definir los primeros 3 lugares. De hecho hay un podio donde se van colocando los monitos que van pasando la meta. Pero ¿cuál es la gracia que tiene el juego? Pero en que no hay... En la mesa son unos elementos sueltos, pero no hay un tablero. Oye, pero si yo no te existen las casillas. Te lo pregunté ayer. Sí. El José seteó el juego y yo veo unos los autitos, qué sé yo, los monitos. Veo unos discos donde se ven las curvas como él mencionaba. Y yo le digo, ya, ¿y la pista de carrera? ¿Dónde está el tablero? ¿Dónde está la casilla? Y acá viene el giro. Aquí en el giro. La casilla, cada jugador va a tener un mazo de cartas larguitas, bien flacas, bien delgadas, largas. Y la pista te la vas armando tú. O sea, por donde vas pasando tú con tu autito. Exacto, tú en tu turno es tan simple como jugar cartas de tu mano y armar como un recorrido para que tu moto avance 3 espacios. Y una vez en la partida vas a poder dar vuelta a tu personaje y avanzar 4 en vez de 3. Una sola, como el turbo que tiene el juego. Pero estas cartas tú las vas colocando de manera derecha, las puedes hacer, o hay como unos prepicados entre medio que te permiten hacer como diferentes ángulos. Tomar diagonales. Algunas con más anguladas que otras. Exacto. Y también las casillas que hay dentro de la carta a veces están hacia el final, hacia el medio, a veces 2 casillas en una carta, a veces solamente hay una. Entonces la distancia, cómo recorres y todo, la velocidad a la que vas. Cuánto avanzas también. La vas determinando con las cartas que vas jugando, y estas cartas se van convirtiendo en tu pista por donde avanzas. Y estas cartas obviamente se van a empezar a interponer con las otras, porque hay todo un tema que creo que el juego de carrera que mejor lo ha resuelto de cualquier juego de carrera que he jugado,
que tiene que ver con el factor, oye, hay un auto que no me deja pasar, hay un auto que me está estorbando, que no lo puedo pasar. Materialmente, tú lo ves. Materialmente, aquí está perfectamente reflejado. Muy bien implementado. Sí, sí. Y no sé qué más contar del juego, porque es súper simple, es eso, te vas armando tu track por donde tienes que ir haciendo estos giros, a veces va a estar súper complicado, o sea, tienes que tomar una curva bien grande para poder girar bien, y eso todo te lo da las cartas. Mira, voy a ir de inmediato con mis comentarios. La partida la jugamos ayer en la noche, así que Sí. está súper fresco. Tornado Splash. Yo había visto este juego precisamente en videos de juegos que se estaban anticipando con mucho entusiasmo en la Tokyo Game Market. Me había llamado la atención, de hecho estuvo mucho tiempo en mi carrito de compras de Amazon. Mira. Y no lo compré. Y me encantó jugarlo y el juego me gustó bastante. Mira, ¿por qué me gustó? Me gustó porque, como te mencioné ayer, lo encontré distinto. Muy distinto. O sea, es un juego de carrera, es cierto, el objetivo es pasar la meta antes que otro, es cierto, pero esta idea de que tú tienes un masito de cartas y que tú vas viendo los ángulos que tienen para poder tomar las curvas, cuánto vas avanzando, cuántos espacios tienes para avanzar con tu... Y eso viéndolo en relación a lo que están haciendo los otros y ver cómo se va a ir formando esta pista de carrera que es bien especial, ¿no? Tú tienes que ir midiendo, aquí me gusta que vaya por esta parte el autito, después va a ser una diagonal, ojo que viene una curva más adelante, entonces tengo que tomar esta carta porque me va a permitir después tomar un ángulo más cerrado. Exacto. Esa idea de que tú como que tú te relacionas con el juego de una forma material me gustó. O sea, es cierto que hay otros juegos que quizás siento... Por ejemplo, el Hit, qué sé yo, más elegante y que tienen más cosas, pues más elementos, o sea, más estrategia, manejo de cartas. Acá es tan fácil con que tienes cartas y tienes que elegir carta en tu turno para ir ubicándolo y ver cuánto avanza tu monito. Así es. Entonces, en el entendido de que es de reglas muy fácil y que tiene esa relación bien directa y material con lo que tú estás haciendo, me pareció súper entretenido. O sea, de todas maneras, por lo menos para mí es un juego que tendría, porque me imagino jugando con un público amplio el juego. Y que una mesa bien grande. Una mesa bien grande. Alrededor. La única duda que tuve fue que este juego da hasta 5 jugadores. Y quizás me imaginé que podía ser muy caótico ese entrelazamiento de las cartas. O largo, porque uno va a veces como pensando mucho, voy a poner esta carta acá, no, mejor no. La ubico, no, mejor no, porque después no voy a poder hacer la curva. Sí, el juego se presta para las torpezas manuales. Como exacto. No mover tanto las... Porque es muy importante la posición en que quedan las cartas y uno las puede pasar a llevar. Y cuando se te acaban las cartas, tú vas sacando en orden de las cartas que ubicaste al inicio. Así es, porque el mazo es limitado. Entonces, una vez se te acaba el mazo, empiezas a recuperar las cartas en el mismo orden que las fuiste colocando desde el inicio de la pista. Y sucedió, por ejemplo, que yo me iba fijando porque hay cartas, por ejemplo, que te hacen avanzar más. Entonces tú te das cuenta que tiene un avance, pero muy recto. Es muy recto y un avance más largo, pero que para ciertos momentos de la pista que tú pusiste, tú dices, ojalá me saliera una de esas cartas. Y puedes pensar, ya se va a acabar el mazo y ya veo que pronto me va a salir esa. Entonces hay algo mini de gestión que uno puede tener. Pero muy mínimo. En realidad no hay mucho más que decir del juego que es. Primero yo lo pasé bien. Me entretuvo. Es cierto que si pudiese decir algo no tan positivo es que esa simpleza, a veces los turnos uno podía demorarse un poquito más porque estaba pensando lo más óptimo. Y también ahí maniobrando las cartas para dejarlas bien encajadas. Exacto. Ahora, si pienso cuánto nos demoramos jugar, nos demoramos poco. Media hora a 3 jugadores. Puede ser que a 5 jugadores se extienda más, entonces la relación de simpleza de juego con número de jugadores puede ser que se depure esa diversión. Por un lado me imagino muy entretenido jugar lo demás porque se empiezan a pasar estas torpezas de empezar a bloquearnos los pasos y todo, que es muy entretenido. Pero se alarga mucho. Duplicarse el tiempo de duración. Y para lo que te ofrece el juego, yo creo que, mira, a 3 jugadores yo lo pasé súper bien. Creo que a 4 puede ser bueno. Pero tiene ese pequeño tema que te mencionaba, que es que pueden tomar los turnos un poco mucho. Ahora, un poco mucho es menos de lo que tomaría un juego, un euro, donde uno piensa más. O sea, no nos confundamos. Es ser un poquito así. Ahora, también la cuestión de las cartas, dónde ubico, sí, es verdad. Pero yo lo veo eso más como positivo, porque es entretenido hacerlo, que decir, oye, qué lata hacerlo, ¿cachai? Quizá a otro jugador le puede suceder eso. Así que por lo menos para mí es un buen juego. La pregunta que te quiero hacer como para cerrar, ¿cómo crees que le va a ir a este juego? ¿Qué tu olfato...? Ya le fue bien, o sea, el juego en Japón ya estaba agotado en las tiendas, no lo podía encontrar. Mira. De hecho, la copia que me hice fue porque tuve una reunión con la editorial y era la copia que tenían que me la pasaron. ¿Por qué me la pasaron a mí?
no puedo decir mucho, pero no se preocupen tanto, ese juego va a llegar en algún momento por alguien, no sé quién. Tiene que llegar. Sí, tiene que llegar, porque es un hit medio seguro. Si tú lo piensas ahora, imaginándote como en el público chileno, ¿tú crees que el juego andaría bien? Sí, que es muy party, cualquier juego de reglas sencillas, de dinámicas divertidas, de grupo, no debería haber problema. ¿Y qué es lo que te gustó y no te gustó? Así como cuando uno hace un resumen, me gustó esto y no me gustó tanto Yo creo esto. que comparto tu análisis. No me gusta tanto el tema del entreturno, es demasiado largo, para algo que es tan simple. Como que no sé si hay mucho que pensar, pero sí hay mucho que... Uno gasta mucho tiempo... Calcular y encajar bien las cartas y estar atento de que no se hagan chanfletaciones entre medio, como que esa parte... Igual el juego es tan casual que no importa tanto, pero al menos en experiencia nueva es muy entretenida. Sí, fue una bonita experiencia jugar Tornado Splash. Muy bien. Ahora te voy a hablar yo de un juego que voy a partir con una experiencia. Está ahí el juego, Scout. La experiencia es que este es uno de los juegos que yo más he jugado y personalmente fue el juego que me llevó a tener curiosidad con todo este mundo japonés. Perfecto. Entonces tiene como un lugar importante. Es del 2019, así que no mucho tiempo atrás. ¿Y fue nominado al Spiel des Jahres en 2022? ¿Como 3 años después? Sí, fue nominado después y yo creo que eso causó mucho... Fue como una punta de lanza, llamémoslo así, de también esta moda o esta avalancha de títulos japoneses. Así que yo creo que tiene un gran mérito también porque posicionó internacionalmente a los japoneses en Occidente. Y mi experiencia con este juego es que un día nuestro amigo Axel, que le encantan los juegos de mesa japoneses, llegó con este juego y lo empezamos a jugar y de ahí en adelante lo que sucedió es historia. Historia de muchas partidas registradas. Éramos una secta, la secta de Scout. Y te quiero comentar que este juego a mí me encanta, lo encuentro fantástico. Cuando lo compré no tenía esta edición, yo tenía una edición que era la original, la japonesa. La autopublicada. Exacto, que la tengo acá. De hecho, mira, si la puedo mostrar aquí. Esta es la edición japonesa, la primera que la conseguí primero en Amazon. Amazon.jp. Hay gente que puede estar interesada en saber dónde están los juegos japoneses, algunas veces que se consiguen en Amazon.jp, ahí eso es como un datito. Bueno, Scout me parece que es un gran juego porque tiene algunas mecánicas que al principio me llamaron la atención. Es un mazo de cartas, que tienes cartas que tú las vas a recibir y tienes que elegir primero. La gran decisión es que si las cartas las vas a tener por un lado o por otro lado, porque tienes números por arriba y por abajo. La otra cosa interesante es que tú las cartas al recibirlas no las puedes mover, algo que se va a ir repitiendo en hartos juegos de cartas de ahí en adelante. Que venían de antes igual. Sí, seguro que venían de antes. Pero es algo que repetidamente o que se ha masificado más también este último tiempo. Entonces ves las cartas, tienes que elegir de qué lado utilizarlas, no las puedes mover. Y es un juego de escalada que el objetivo es de deshacerte las cartas a la mano. También es una típica mecánica. Botar las cartas. ¿Y cómo lo haces? Jugando cartas que pueden ser del mismo número o pueden ser una escalera, ¿cierto? Así es. Y combinaciones tipo póker. Exacto, combinaciones tipo póker. La cosa es que los juegos de escalada lo único que quiere hacer, como dice la palabra escalar, es mejorar o tirar una mano de lo que ya hay en mesa, ¿cierto? Superar. Entonces tú tienes que gestionar tus cartas para poder mejorar, jugar una combinación de cartas mejor que la que hay en mesa y también prepararlas para después hacerte esa combinación más potente. Así, además como tú decías, como no las puedes ordenar, las cartas vienen desordenadas. Uno se va armando esos combos o esas combinaciones y sacando cartas de entre medio. Ya si se arma una buena escala. Así es. De hecho, esa es la parte que más me gusta. Yo cuando veo las cartas, veo, ya, esto es lo que puedo hacer ahora, pero esto es lo que voy a poder hacer después. Exacto. Entonces, tú en tu turno lo que haces es tan fácil como o Scout o chau. Scout o chau. Sí. Entonces, juegas cartas o lo que haces es que robas una carta de los extremos de la combinación que está jugada en la mesa. Claro. Lo interesante es que la carta que tú robas la puedes ubicar donde quieras y en el lado que quieras. Así es. Y de esa manera tú puedes ir potenciando tu mano. Esa parte de gestión es muy exquisita. Y una vez por juego, o sea, por ronda, tú puedes dar vuelta a tu autito y hacer las dos cosas. Y además lo interesante de esa mecánica de ir desarmando lo que está al medio es que también va siendo más accesible poder superar lo que está al medio. Exactamente. Porque uno puede haber jugado, no sé, 4 o 5, un póker de 5. Súper difícil de superar. Entonces el primer jugador va a tener que hacer scout tomando alguno de los extremos y colocándolo, pero al siguiente ya no va a ser un póker de 5, es un trío de 5. Exactamente, vas debilitando la potencia de la mano. Muy entretenido. Al mismo tiempo, estos son como ideas de diseño súper buenas, es que cuando esto tú es opcional, tú podrías decir, puedo superarlo pero no quiero hacerlo todavía. Claro.
saco una carta, le doy un punto de victoria. No Así tuyo, es. sino que lo tiene que sacar de la reserva de puntos de victoria. Claro. Entonces, también es interesante el hecho de que el sacar es, tú tirar una combinación Y que fuerte, te la desarmen, te va entregando puntos. te van entregando Sí. puntitos de a poquito. Así es. Cuando termina esto, porque hay que deshacerse de las cartas en las manos, cuando tú tiras una combinación de cartas tan potente que nadie logró superarla a pesar de que se fue debilitando, o Sí. sea que parte de tu mano vuelve a ti, así yo lo explico cuando explico el juego, o lo otro es que yo me deshago las cartas a las manos. Así es. Y ahí tú vas a contar los puntos que tienes Claro. y vas a restar un punto por cada carta que te quedó en la mano. Eso es importante, una manera de obtener puntos, además de que te desarmen lo que jugaste, es que cada vez que tú superas algo, te llevas Las cartas. lo que estaba jugado y esas cartas se dan vueltas y se convierten en puntos automáticamente. Eso me faltaba decir. Entonces las cartas te daban puntos, Mm. los puntos que estaban dando cuando Sí. te van sacando las cartas que tú jugaste y te restan si te quedaste con cartas en la mano. Ajá. Eso es el juego. ¿Cuál es la genialidad para mí? Es la cuestión de las cartas que no puedes moverlas, que tienes que elegir la orientación, tienes que gestionar presente y futuro la potencia de esas cartas. Así es. Puedes... También es interesante porque dependiendo del número de jugadores con que se juegue el juego, es como uno lo va a jugar. Ujú. Con más jugadores puede ser distinto, si son menos en relación a si es que apuro cuánta chance me da el juego para armar grandes manos, en otras quizás tengo que irme más rápido. Hay una relación, yo creo que en 4 es el número más óptimo para jugar el juego. O sea, 5 puede ser muy... 3 no diría que es su mejor número para jugar A mí me Scout. encanta jugarlo a dos. ¿Sí? Sí, ¿Sabéis que lo paso demasiado bien. no lo he probado jugar nunca de 2? Con la Dani lo llevamos a cada vez que vamos a tomar un desayuno, un café y estamos esperando el pedido. Es tan rápido y tan ágil el juego que... Se mandan un show. No, pero Sí. jugando Scout. Así es, tiene una variante, no se juega exactamente igual, pero Oye, funciona súper bien. Está súper bien Interesantes, no lo había pensado. adaptado. Sí. Voy a jugarlo con la Vale. Ujú. Bueno, eso es lo que te quería mencionar de Scout. ¿A ti qué te parece este juego? Maravilloso. Buen juego, ¿no? Es de los mejorcitos. Sí. La escalada tal vez es el mejor. Scout bebe mucho de un juego que también publicamos Fractal, que es Combo Breaker. Verdad. De hecho, tiene esta misma dinámica de las cartas desordenadas, de escalada, pero está mejor depurado, es más elegante. Está el tema de que las cartas tienen doble valor, entonces tienen como dos lados de manera de ser jugadas. Y tiene este tema de que Combo Breaker es un juego finalmente de basas escaladas. Sí. Este es simplemente un juego de escalada. Es mucho más ágil y más fluido la experiencia. Me encanta Scout. Buen juego. De los que más he jugado también. ¿Hay alguno de acá que usted quiera mencionar algo? Sí, yo quiero mencionar rápidamente, porque este autor está muy de moda, pero está de moda por el trío, que ya hablamos bastante de él. Kaya Millano, que tiene su propia editorial llamada Mob Plus, se hizo recontra ultra famoso a nivel mundial, porque sacó un juego llamado Nana, que nadie lo conocía, solo Axel. Pero tuvo que llegar, exacto este, tuvo que llegar un Asmodee Hunter, que encontró Nana, se lo llevó a su cuartel de Asmodee y dijo, bueno, aquí tenemos el próximo éxito, pero está demasiado de nicho, lo vamos a abrir algo más, y se publicó como trío a nivel mundial. Juego que todos damos por hecho que va a estar nominado al Spiel des Jahres, ganó el As de Or a mejor juego, ¿no? Puede ser, sí. O estuvo nominado o ganó el As de Or a mejor juego del año. Y claro, este autor en Japón, gracias a todo este fenómeno, se masificó, se popularizó demasiado. Ha sacado como 5 o 6 juegos que los 6 juegos son top 10 de venta en cualquier tienda en Japón. Están en todas las tiendas de Japón. Increíble. Es un furor, un éxito. Es muy simpático, yo lo conocí en ese en el año pasado. Es muy agradable. Él. Estaba firmando... No habla, copias de juego. no habla muy bien inglés, No, pero... eso es muy típico japonés sí, también. Sí, exacto. No hablan mucho inglés. Pero es tremendo autor. Pero yo quiero destacar, no Nana ni Trío, porque todo el mundo lo conoce, accesible. Quiero destacar mi juego favorito de trilogía de póker, porque él tiene una trilogía conformada por Cat Poker, Dog Poker y Mole Poker. Los 3 juegos fueron... también llegó un Hunter a tomarlo y convertirlo en algo más. All Play publicó Cat Poker como Panda Panda y ahora está publicando Dog Poker como Lama Lama, algo así. Están cartones pesados, Lama Está Lama. perfecto, que es el segundo. Y el tercero, que es mi favorito, el Mole Poker, acá Es de muy ser bueno. anunciado por el Betic. Bajo una edición. El Betic y All Play tienen este formato muy similar de juego como el Scout, como In Games, Ujú. de gallito con cartas largas. Son los que publicaron Odin, son los que publicaron Bandido, Mada, varios así. Y acaba de tomar los derechos de este juego increíble llamado Mole Poker o Topo Poker, que yo lo he visto en cartones pesados también.
Es mi favorito de la trilogía y es un juego súper sencillo. Creo que es el más sencillo de todos los juegos de este autor. Más sencillo que Nana, más sencillo que Cat Poker. Y no por sencillo menos entretenido. Y esa es la gracia, ¿no? Ese es el más entretenido, encuentro yo. Es un juego que tiene 5 mazos. El mazo A, mazo B, mazo D, mazo D. Y cada mazo viene con una combinación distinta de cartas que van del 1 al 5. Pero te las sopla. El mazo A te dice, en el mazo A hay 3 unos, 2 2 y un 4. El mazo B viene con 2 3, un 5. Y cada mazo te revela lo que se compone, pero no sabes lo que te va a tocar. Pero sí puedes empezar a sacar probabilidades. Y el juego es tan simple que cada turno, cada jugador va a ir robando cartas de este mazo. La primera siempre la ves, pero la dejas boca abajo, es una información oculta al resto, pero el resto de las cartas que vas robando, tenés que robar hasta tener 5 frente tuyo, las vas robando boca arriba. Y creo que hay una... Y la última también se queda boca abajo. Exacto. La primera y última boca abajo, las 3 al medio boca arriba. Sí. ¿Cuál es la gracia que tenés que tratar de hacer? Es súper simple, se llama mole póker por eso, porque tenés que hacer la mejor combinación póker al final de la ronda. Una vez todos hayamos robado 5 cartas, revelamos quien haya hecho la mejor combinación, que puede ser un full house, puede ser una escalera, todo eso, mismo lenguaje que el póker, quien haga la mejor combinación se gana un punto. Pero la gracia que tiene es que los mazos, como te revelan qué cantidades hay de cada cosa, tú puedes empezar a sacar probabilidades. Yo puedo decir, bueno, ya llevo un trío de 4, si consigo un 4 más voy a hacer un póker de 4. ¿Dónde están los 4? Hay varios en el mazo B, pero ya estoy viendo que hay 3 4 revelados del mazo B, entonces ya sé que no quedan 4 en el mazo B. Me voy a ir a buscar al mazo D. Súper bueno eso. Tiene esa genialidad de estar muy atento a lo que hace el resto, pero sin la interacción de me voy a cagar a este, sino que la interacción es simplemente de ok, estas personas ya me revelaron lo que hay, entonces a sacar muchas deducciones y voy jugando con las probabilidades. Y me encanta, es mi favorito de la saga y mi favorito del autor también. Mira, más que trío, imagínate. Sí. Yo, comentarios muy breves, desde la práctica. Yo con la gente que lo he jugado, que han sido jugones y no jugones, a todos les ha encantado. Sí. La duración de la partida es nada, puede ser 5 minutos, así es. Puede ser entre 5 y 10 minutos, puede ser la duración de la partida. Sí. La explicación de las reglas es 1 minuto. Sí. O sea, explicación muy acotada de reglas, partidas muy breves, y tiene ese factor de, ¿cómo decirlo? De que tú puedes hacer una especie de cálculo, pero al mismo tiempo hay un misterio. Sí, un misterio está en la suerte, está el push your luck. Está la suerte y también está el misterio de qué van a tener los otros. Exacto. Entonces yo siento que en la simpleza del juego igual logra mantener una especie de tensión y de emoción para que al final descubramos qué tenemos y ver quién ganó. Y creo que eso, con tan pocos elementos, lograrlo, eso es lo mejor que tiene el juego. Así es. Es lo más bonito. Yo la mención honrosa que quiero hacer de este autor, porque tiene es muy popular y tiene el juego muy bueno. El Nana, que es el trío, el Mole Poker, que ojalá salga de mano de alguien que me gusta. O sea, ojalá salga en español pronto. También tiene un tercero, que es de Bazas, pero es el microfiller de Baza llamado Trick and Snipers. Ah, sí, lo he jugado. Es tremendo juego también. Es muy entretenido. Es la Baza más simplificada, pero tiene un giro de tuerca que lo hace. Sí, está bueno ese juego demasiado también. Recomendable también. Yo creo que este autor en particular es el que la está llevando en Japón con estos microfillers. Don Kaya Millano. Kaya Millano. Y Trick and Snipers creo que es el único que no ha sido tomado por una editorial gigante para hacerlo de nuevo. Ojalá lo haga alguien, porque creo que... Iba a decir, y también están cartones pesados. Va a aparecer un banner abajo, auspiciados por... Así es. Ahí voy a dejar una foto también de cuando conocí a Don Kaya Millano en Essen. Yo te quiero hablar ahora, porque estamos hablando de este autor, que sigue siendo súper importante, Trío, también un gran juego, pero hay otro autor que da mucho que hablar, que es Sachi. Me encanta Sachi. Aquí vamos a ir moviendo esto, porque si pudiésemos hablar de ciertos como autores típicos y que tienen como un estilo reconocible por la ilustradora, que tengo entendido que es su señora, su pareja, que es la Takako Takarai, que son socios en Sachi & Sachi, que es la editorial, y al mismo tiempo son pareja, hasta donde yo tengo entendido. Tienen todo este tipo de ilustraciones que a mí me gustan bastante. Muy minimalista. Muy como retro. A mí personalmente me gusta más este tipo de ilustración que las reediciones que han salido, ¿no? No, iba a decir algo más dramático, que las de Sai y Beppu. Ah, mira, ya. Porque
es más reconocible, ¿no? Me gustan mucho las de Saibepu. Yo sé que hay gente que dice, oye, salió un juego de Saibepu, son maravillosas. Está un poco saturada tal vez. Son muy bonitas, están un poco saturadas, son hermosas, pero personalmente me gusta este tipo esta ilustradora. Y este diseñador y dueño de esta editorial, que tienen un stand grandes en ese en el año pasado, gigante. Y en la Tokyo Game Market de los más grandes también. De los más grandes, o sea, se han transformado en una potencia. Tienen juegos que tienen su giro de tuercas también, tienen sus cosas interesantes. Por ejemplo, el último que yo jugué, que lo tengo anotado acá, con Don Axel, es Come Sail Away. Un poco más grande. Que una caja más grande, como mediana, digamos. Y tiene una especie de mancala donde vas poniendo unos monitos que va a aparecer por... no me acuerdo qué editorial, pero ya está en español. Como Todos a Bordo. Es un gran juego, no voy a hablar de ese juego, pero para mencionar de que ya se iba posicionando ese juego en traducciones en español. Come Sail Away, ahora se estrenó hace poco uno que se llama The Evening Banquet, que creo que te mencioné ahora que fuiste, si lo pillabas, creo que también está súper agotado. Aparentemente lo van a llevar a Essen. También es un formato un poquito más mediano, pero él se destaca por los juegos que son más pequeñitos, ¿no? O sea, es como su línea más... La línea fractal. Claro, la línea fractal. Que es muy similar al tamaño de la caja. Y bueno, son todos los juegos con estas ilustraciones súper llamativas. Juegos de cartas que son... Manejo de mano. Manejo de mano. Súper simples, manejo de mano, con 2-3 reglas. Y a veces con alguna u otra aspecto que le da un... medio euro igual. O sea, creo que es como tradición juego de cartas alemán de los 90. Tiene como... No es un simple juego filler de cartas que muy ligero, porque todos estos proponen un nivel de estrategia de cómo armarse la mano, en qué momento hacerla. De hecho, tú querías hablar de este juego precisamente. Sí, o sea, el que más quiero destacar, no sé si hablar tanto de él, pero me encanta, este es como una especie de set collection muy, muy distinto. Cada persona, Bus and Stop, para los que están escuchando y no viendo. Es un filler donde cada uno de nosotros representa el chofer de un bus, que tiene que recoger pasajeros y llevarlos como a diferentes destinos. Claro. Suena como que... Pick and Deliver, no sé. Pick and Deliver, pero en verdad esa es la temática que está súper bien implementada, pero el juego es tan simple como quiero recolectar cartas y con esas cartas armar combinaciones que me permitan canjear como... En contratos, que son como estos. Contratos, exacto. Destinos. Y claro, te vas armando una mano que es pública. Estas cartas las vas sentando en tu bus tiene una capacidad máxima de 10 pasajeros, creo, algo así. Buena memoria. Tu turno es tan simple como o recojo pasajeros de un mercado que tenemos al medio, y para recoger los pasajeros tienes que recogerte los del mismo color, o tiene como unas reglas para ser recogidos. Entonces no es simplemente ir recogiendo carta a carta, es mucho más ágil que eso, va recogiendo como combinaciones de cartas hechas, pero es que se entregan de una manera distinta como las recoges. Y creo que es súper simple, súper sencillo. Hay un timing interesante, porque también hay detonantes de final de la partida. Exacto. Y tiene que ver con cómo se agotan estos pedidos o contratos, básicamente. Entonces, a mí me gusta mucho del juego el hecho de que la decisión es muy fácil. O recojo pasajeros o entrego, no me acuerdo bien si era así. Eso es. Y con un límite máximo que tú tienes que tener. Entonces tienes que también ir pensando, oye, voy a sacar de esto, qué sé yo, ver... Y también ver lo que están haciendo los otros por el detonante final de partida. Entonces tiene un poquito de emoción, de sensación de carrera, llamémoslo así. Y que igual puedes ir calculando cuántos puntos llevan los otros. Los contratos, esta parte es como la más interesante, los contratos siempre son públicos, pero hay algunos que vienen tapados. Tiene que cumplirse uno para que se arregle el siguiente. Entonces uno igual tiene mucho de, ok, yo sé que Diego está a punto de entregar a estos pasajeros en ese lugar, yo me puedo ir preparando para el contrato que va a quedar ahora disponible el resto. Entonces tiene como ese tema de estar planificando muy sencillamente, es muy filler, pero encuentro que es muy elegante y no tengo nada malo que decir de este juego. Creo que funciona a la perfección. Bueno, el otro juego que quería comentarte, que sin hablar tanto del mismo, que lo conseguí también en Essen del año pasado, 1AM Jailbreak. La fuga de las 1 de la mañana. La fuga de las 1 de la mañana, donde vamos a querer jugar cartas para poder deshacernos de nuestra mano. Fugarnos de la cárcel. Así es. También tiene un elemento bien interesante de cómo vas jugando las cartas. Tiene este turno inicial como para poder jugar cartas de las que se habían jugado antes. Juega un número de cartas. Sí, lo que manda es el número de cartas que juegas. Entonces, por ejemplo, si alguien parte jugando una combinación de 4 cartas, estás obligando a que el siguiente jugador o pueda jugar, que para jugar va a tener que igualar la cantidad de cartas jugadas, o jugar una menos o una más. O sea, por ejemplo, si tú jugaste una combinación de 4,
yo puedo jugar una combinación de 3, 4 o 5, pero no pasar de ese lado, De ese rango. de ese rango. A menos, que esta es la parte más interesante del juego, que tú antes de jugar tu jugada, alimentes la combinación anterior con una carta más. Para poder tú cambiar ese rango. Por ejemplo, si tú jugaste un trío de 4, yo antes de jugar Cuatro. agrego un 4 más, entonces un cuarteto 4 y ahora puedo jugar una combinación de 5 cartas. Exacto. Y ahí te deshiciste de 5 más la que pusiste 6. El tema es que siempre que juegas tienes que igual Robarte sí o sí, una oferta. de una oferta de un mercado, al menos una carta. Entonces no es tan fácil la tarea de deshacerse las cartas. Y para poder jugarlas tiene que ser combinaciones válidas, como cartas iguales o de manera escalera. También hay unas cartas medias comodín que te ayudan a armar esas combinaciones. Claro, en el fondo no es un juego que tengas que superar la mano que existe, sino que tienes que lograr gestionar tus propias cartas para poder jugarlas, contestar las jugadas con, Sí. con ese rango de cartas en Así relación a la jugada previa. Es muy como Linko de Wolfgang Kramer y Kisling, como que importa mucho la cantidad de cartas más que la combinación jugada en sí. Sí, es cierto. Ese otro juego que a mí me gusta harto, es bien entretenido. Muy bueno. Tiene muchos otros juegos el autor. Sí, de esta misma línea se destacan muchos las fotografías, In Front of Elevators. Remember Our Trip. Exacto. Bueno, yo jugué Newsboys, que es una especie de Roland Wright, me Ajá. parece, que es discreto, no es de los que más me gustó. Y bueno, simplemente voy a mencionar que Sachi es otro de los grandes íconos japoneses. Así es, que debería llegar más a Chile también. Sí. Creo que Debería, de todas maneras. es una dupla de autor e ilustrador muy interesante. Muy interesante. Muy única y muy, como dijimos al principio, muy de la vieja escuela de juegos de cartas alemanes de los 90. Una tradición que se fue perdiendo un poco, que los fillers fueron como mutando hacia otro lado. Es un poco que recupera eso. Todos estos juegos son muy de estrategia finalmente igual. No es un filler muy ligero. ¿Qué tal si hablamos de este otro autor que, para llegar ya a la parte, por lo menos que a mí más me gusta, Sí. que son los juegos de bazas? Oye, lo único que quiero decir antes de presentarlo es que este autor me lo presentó Axel y me lo presentó de la siguiente manera. Me dijo, ahora te voy a presentar al Christopher Nolan de los juegos de baza. Así nomás. No sé si alguna vez te dijo algo parecido. No me dijo algo parecido. Mira, y me parece muy elocuente porque este es un autor muy conocido que tiene muchos más juegos de los que Sí. pueden ver acá y que probablemente es el dios, si podemos hacerle ese apelativo, o es el más reconocido Sí. o el que más espera, el que tiene más fanaticada Sí. y probablemente el mejor, en mi opinión, de juegos de baza japonesa. Y hablamos de Taiki Shinzawa. Muy bueno. Es un gran autor que es un aficionadísimo a los juegos de mesa, o sea, le encantan Sí. los juegos de mesa y empezó a hacer juegos de baza. ¿Qué tal si es que antes de hablar de juegos, qué son los juegos de baza? ¿De qué se tratan los juegos de baza? Porque puede ser que mucha gente escuche, Sí. oye, que me hablan de los juegos de baza, que aquí y allá hay gente que le tiene un poquito de temor, miedo, de sí. miedo. Sí, ¿De qué se tratan los juegos de Y baza? muchos han sido saturados también un poco del concepto. Sí, me hablan demasiado de los juegos de baza. Sí. ¿De qué se tratan y por qué son tan buenos? Mira, los juegos de baza son demasiado buenos Partamos por eso. porque rescatan los juegos clásicos de cartas de naipe antiguo que uno juega con las barajas de la escoba o del carioca. Habían diferentes Naipe español. naipe no sé. español o naipe inglés. Los dos naipes tienen sus propios juegos de baza demasiado populares del siglo antepasado casi, que han ido mutando, dependiendo a qué país llegan con variaciones. Es como lo que pasa con estos juegos que tienen una base muy, muy fuerte, que a medida que van migrando los países como que van transformándose en su propia cosa. Acá en Chile fue muy popularizado por el tema del juego con el naipe español, la brisca, que es este juego que se juega en equipo, o sea, en pareja. Sí. Medio Tichu también, que jugamos con parejas cruzadas y que tenemos que, sin comunicarnos, poder como lograr deshacernos las cartas y todo. Pero también fue muy popular con el naipe inglés, sobre todo para los que teníamos Windows 93 o Windows 95, con el juego que está al lado del solitario y al lado del buscamino, que se llama Corazones, que es uno de los más populares a nivel mundial de juegos de baza. Juegos súper tradicionales en que la regla base, y aquí voy a solamente explicar porque esto nos va a aplicar a todos los juegos de baza, es una gestión de mano en que en cada ronda cada jugador va a jugar una carta o una combinación, pero la base era una carta. Y una vez todos jugamos una carta, vemos quién jugó la mayor
y esa persona se recolecta esa base y comienza una nueva. Se lleva el premio. Se lleva el premio, pero bajo la siguiente regla. 1. La persona que abre una base obliga a jugar cartas de ese color. Si yo empiezo con un 3 de corazón, todos los jugadores tienen que jugar cartas de corazón, si es que tienen en la mano. Lo que se llama el must follow. Must follow, como seguir la base. En el caso de que no tengas de ese pinta o de ese color, tú estás libre de jugar cualquier carta que quieras de la mano. Y también el otro concepto base, que aplica al 99% de los juegos de base, es que también va a haber una pinta que se va a llamar triunfo. El triumph. Que puede ser aleatorio, que puede ser una carta se revela el mazo y esa carta determina cuál va a ser el triunfo, o puede ser como el corazón, es que el corazón siempre es triunfo. ¿Y qué significa que haya un triunfo? Que si hay una pinta que sale, esa pinta gana siempre. La mayor de esa pinta gana siempre, pero a veces esa pinta solamente la puedo jugar cuando ya no puedo seguir la base, o sea, no puedo hacer el mass follow. O sea, imagínate tú, Diego, partiste una base con tréboles, jugaste un 8 de trébol, todos juegan tréboles, pero a mí no me quedan tréboles y juego un corazón. Y el corazón es triunfo, mi carta es mayor a cualquier trébol que hay en la mesa porque el corazón es triunfo. Y esa es como las dos grandes esencias de un juego de base. Y desde ahí todo. Uno puede inventar todo. Todo. Y este autor, Taiki Shinzawa, nos ha enseñado Que puede inventar de todo. que siguiendo esas dos simples paradigmas puede darle vuelta a ese concepto 10 veces. Porque imagínense, la idea es que tú juegas una carta, todos tienen que seguirte, el número mayor gana, Así es. hay un palo que es el triunfo, y de ahí se puede construir sistemas de puntuación, Sí. excepciones, Predicciones. predicciones. Sí. O sea, hay un montón de cosas que están aparejadas, relacionadas con esta mecánica central. Así es. Una mecánica maravillosa. Maravillosa. A mí me gusta mucho esta mecánica antes de empezar Sí. a hablar de juegos, porque implica ver tus cartas y pensar a largo plazo Sí. de qué es lo que tú crees que va a suceder con tus cartas, Claro. cómo las vas gestionando, cuándo Sí. juegas unas u otras. O sea, por ejemplo, puedes ¿Cuándo tener, conviene ganar una base o no? cuándo conviene ganar o perder. O sea, puedes tener una carta Sí. alta de un tipo que se está jugando y tú puedes preferir no jugar Así esa carta para ganar la base, porque como estamos hablando que esa es la base Sí. de las bases, el seguirla, qué sé yo, pero puede ser que uno de los juegos te diga, la premisa sea no ganes bases. Así es. Bueno, ahí depende del tipo de juego. También me parece interesante y a mí me gusta mucho cuando tú puedes arruinar en los planes a otros. Sí. Porque tú puedes ver, tiro esta carta y obligo al otro a ganar una base, Sí. y el otro no quería llevarse una base. Ayer pasó algo muy chistoso que después podemos comentar. Sí. Entonces, en ese entendido de que tienes interacción con los otros Sí, jugadores, sí. tienes que pensar cómo gestionar tus cartas, tienes que pensar cuándo atacar o cuándo defender, tienes que pensar cómo lograr ganar y obtener puntos de victoria, y todo eso concentrado en una experiencia social, diría Sí. yo, porque tú estás jugando con los otros Sí. jugadores, o sea, no estás jugando solo contra el juego, estás jugando en base a lo que los otros van Sí. haciendo. Puedes a veces hasta como contar cartas. Yo tengo pésima memoria, pero hay jugadores que dicen, no, si ya salió. el 7 verde. Exactamente, y todo eso concentrado en un juego que es de poco tiempo, de poca Sí. duración y de tensión concentrada. Yo creo que eso es lo por lo menos para mí que son los Sí. juegos de cartas que más me ¿Y gustan. por qué lo estamos hablando en este contexto Japón? Porque esta tradición de base es muy europea. De hecho, los juegos más populares como el Wizard, el Skull King o el de Crew, que es de los últimos que ganó el Kenner Spirit y todo. ¿Por qué en Japón pegó tanto? Porque los juegos de cartas en Japón pegan de por sí, pero los japoneses le dieron unas vueltas de tuerca al concepto de base que no se había visto mucho. La tripulación sí lo hace porque lo convierte en un juego cooperativo, de misiones, increíble el giro de tuerca. Pero más que hacer un giro de tuerca de concepto de juego, te hace giros de tuercas de modo de puntuación, de modo por ejemplo, este que tenemos acá, el Luz, que para la gente que no está viendo, que es un juego que había sido publicado antes, pero que ahora lo sacó Hielo más masivamente. También tiene este tema como de mezclar Hanabi con juego de base, porque juega con las cartas al revés. No tienes toda la información de tu mano, simplemente tienes información de las pintas que tienen y cuál es menor y cuál es mayor. Y con eso tú te vas manejando. Entonces estas vueltas de tuerca que al menos Taiki Shinzawa ha hecho en los juegos de base, ha hecho que el género se haya recontra popularizado más en Japón y que eso nos haya también repercutido al resto del mundo, que cuando vamos a Japón sí o sí nos traemos un juego de base, como la obligación. ¿Cuál es el nuevo juego de base que sacó tal o cual autor? Volviendo a este autor, que yo creo que ha generado tal fanaticada, a lo menos en mi grupo de Sí, amigos, y yo creo que en muchas partes cuando uno se mete a YouTube a ver juegos de base destacados, siempre aparece este autor, Sí. Taiki Shinzawa.
cuando va a la Tokyo Game Market a estrenar un juego, la gente lo está esperando. Sí, claro. Y voy a partir hablando de ese juego que no aparece en pantalla y que se llama Quachars, que fue el juego que salió en la última Tokyo Game Market. Claro. ¿Lo jugamos o no? Sí, lo jugamos una versión artesanal. Porque tengo un amigo que es Oscar que consiguió un juego, o sea, consiguió una copia en la Tokyo Game Market, yo lo jugué en Osorno y en ese contexto yo le tomé foto a las cartas, claro. Utilicé el mazo de el Six Forces, imprimí las condiciones de puntuación del otro juego y lo jugué. ¿Por qué? Porque el juego me encantó. ¿Cuál es la particularidad del juego? Sin entrar tanto en detalle, pero sí quiero decirles que quizás es el juego que más me gusta del autor. Mira. Quizás, me parece sensacional. Es que tú tienes cartas que tienen condición de que pueden suceder, por ejemplo, ganar la baza con números pares e impares, ganar las primeras bazas, ganar las últimas bazas, ganarlo con ciertos colores, con azul, con rojo, no me acuerdo los colores que tiene. Entonces tú tienes esas condiciones, hay 4 condiciones que están sobre la mesa. Que varían ronda a ronda, además. Que varían ronda a ronda, y tú lo que haces es hacer una predicción de cuántas veces vas a cumplir esa condición. Exacto. O sea, por ejemplo, puedes decir, yo creo que voy a cumplir en base a mi mano, voy a cumplir 3 veces la condición que está en la mesa de ganar con cartas azules, por ejemplo, claro. O ganar con pares o impares. Y algo que tiene este autor como transversal en todos tus juegos, que también funciona en es que cuando uno predice y apuesta, uno siempre puede apostar como con un seguro de vida o no. Con un sello de seguridad. Exacto. ¿Qué significa eso? Que yo puedo decir, ¿sabes qué? Yo creo que va a ganar 4 bazas. Y yo ese 4 lo puedo apostar como un absoluto, como gano 4 bazas. Seco. Y si lo logro, me va a puntuar mucho más. Pero me puede castigar si no lo cumplo. O sabéis que yo creo que va a ganar 4, pero por si acá voy a apostar que gano 3 o 4. Como que te da el seguro de apostar un poco a medias, que si lo logras, con 3 o 4 logras la apuesta, pero la recompensa es menor. También. Exacto. También tiene un sistema de puntuación interesante este juego, pero para no detenernos tanto en eso, creo que la genialidad que tiene es este hecho de que uno va haciendo predicciones por condiciones que van cambiando ronda a ronda. Entonces tú tienes que ver tu mano, ver las condiciones y hacer la predicción. No he visto que ha sido todavía anunciado por alguna editorial de otro lado. No. Si es que lo llegan a ver en alguna parte, se los recomiendo muchísimo. Sé que quizás la recomendación es poco fértil porque no pueden conseguir el juego para comprarlo. Este autor en particular es muy difícil. Es difícil de conseguirlo, pero estoy seguro que si es que el juego llega a tomar una editorial... ¿Cómo se llama esta editorial? Acá tengo. Oink. No, esta editorial que saca... Sí, también es difícil de conseguir. Se me olvidó, ¿qué hice ahí? Email, no me acuerdo, que sacó el Seven Prophecies. Es una editorial que sacó el Charms, que sacó... aquí, pues esta. Taiki Shinzawa, que vamos a hablar de esta. Es que no logro ver bien la... Es como Dem Wall, algo así. No que es una editorial donde saca juegos gringa, que es como más indie, llamémoslo así. Y que saca juegos... Muy de crowdfunding, por atrás de crowdfunding. Exacto, voy a dejar acá el nombre de la editorial porque se me olvidó el nombre. Quizás ellos pueden sacar Quachars en el futuro. Claro. Si llega a salir, quizás va a salir en cartones pesados. Y si llega a llegar a cartones pesados, se va a botar inmediatamente. Es un gran juego. Tú me habías mencionado que este te gusta mucho. Este es mi favorito, el Six Forces. Rápidamente quiero... tiene el mismo sistema de predicción de bazas, que apuestas por absoluto o a media. Pero la gracia que tiene es que cada persona tiene su propia condición de triunfo. Y eso... Y tú al principio, antes de recibes tu mano y antes de ponerte a jugar, tú vas a empezar a hacer apuestas por cantidad de bazas que ganas, pero también por qué triunfo te vas a quedar tú. Sí. Y los triunfos eso pueden ser espectacular. Pueden ser tanto como los colores, como pueden ser los números altos o números bajos. A veces la condición de triunfo es como el número más bajo es triunfo. Y este juego en particular lo quería mencionar porque a mí, a la Dani, es como el juego que más nos inspiró a hacer nuestro juego de bazas, que va a ser publicado a fin de año. Qué maravilla eso, qué lindo. Que se llama Gustos son Gustos, que es de Mafalda. Six Forces es el culpable de como habernos querido a lanzarnos a un juego de bazas. No lo sabía. Y porque nos dio vuelta a la cabeza esta cosa tan simple como que los triunfos no solamente son colores y que los triunfos pueden cambiar en una ronda. No tiene por qué una ronda siempre, o sea, toda una mano de cartas funciona bajo solo un triunfo, sino que los triunfos son variables. Y este juego me encanta que comienza la baza, el que manda qué triunfo está haciéndose. Y generalmente esa persona se está llevando ese triunfo porque quiere ganar muchas bazas y si no suelta el poder, va a mantener ese control. Sí. A mí me encanta este juego, creo que a mí es mi favorito del autor, siento que me gustan todos los que juego del autor. Todos los juegos que tiene este fantástico Shinzawa
tienen esta particularidad para mí: elegantes, pocas reglas y un giro de tuerca que es sensacional. Hay algunos que gustan más que otros, por supuesto, pero de que todos tienen una concentrada experiencia con pocas reglas y algo distintivo, yo creo que eso es lo que magistralmente hace este autor en comparación a otros que quizás pueden ser como mecánica base las basas, pero que le agregan muchas cosas. Acá como que poda quizás elementos, no sé si la palabra es innecesario, pero anexos, y hace juegos más simplificados y muy tensos. La editorial se llama New Mill Industries. Perfecto. Esa es la editorial. Gran autor también, muy ícono de lo que está pasando en Japón con los juegos de mesa. Simplemente para mencionarte, para no detenernos tanto, este también es muy bueno, el Inflation, que tiene la particularidad de que tú vas inflando tus cartas, porque las cartas tienen números, y entonces tú vas jugando, estás obligado a seguir un color, pero que es un número básicamente, porque cada carta tiene un número, ahí se puede ver a los que están mirando, si no, cada carta tiene un número, y tú los vas obligado a jugarlo, si no puedes jugar cartas de otro número o otro color básicamente, y vas agregándole a los que jugaste anteriormente y vas ganando la combinación mayor. O sea, por ejemplo, es una escalada de baza. Es como una escalada de baza. Y eso que tú vas poniendo las cartas una al lado de la otra para formar, como por ejemplo acá sería 99, después agrego otra carta también, que forma un dígito de número con... Eso es súper interesante en este juego. El Inflation también hace un giro de tuerca, como digamos jugar un juego de baza con algo especial. Y el último que tú ya lo mencionaste, que es el Luz, que es lo que hace acá. El hombre dice, tú ya lo anticipaste, se reparten las cartas, pero tú no ves las cartas que tienes, pero ves las cartas que tienen los otros. Exacto. Pero tú puedes ver los colores de las cartas, las pintas, y sabes que están de menor a mayor. Exacto. Entonces, en base a eso, tú haces una predicción, imagínate. Y en esa predicción, después tú vas jugando cartas, tratando de ganar las basas en relación a la predicción que tú hiciste. Entonces, ahí, ¿cuál es el giro? En que tú no sabes las cartas que tienes, pero las puedes ir intuyendo por la posición, el color y lo que ya va saliendo. Entonces, tú vas viendo, va saliendo estas cartas, por lo tanto, como puedes deducir que no vas a tener tal carta porque ya salió, entonces puedes tener este otro número, o puede estar entre este número y este otro. Así que Taiki Shinzawa tiene muchos otros títulos. Está el Fives también, que es súper interesante, que es uno de los últimos que llegó a cartones pesados, y así hay una serie de títulos que son súper recomendados de este autor. Oye, tal vez para cerrar el tema de juegos, que hemos hablado de muchos juegos, solamente quiero recomendar para enlazar, porque Luz, este juego de Taika Shinzawa, es de una editorial japonesa muy chiquitita, que es bacán, que está en Tokio, que partió como un board game café, se llama Kororo Dou, y que esa misma, como se creó tanta comunidad, de hecho este autor va siempre a ese café, es como la historia de que ahí empezó a desarrollar sus juegos. Este café quiso pegarse el salto a hacer una editorial y ha empezado a sacar 1 o 2 juegos al año que son increíbles. Hace 2 años fue muy conocido, se llama Robotrick, que es un juego de baza solo para 3 jugadores en que las condiciones cambian todo el tiempo. Pero uno de los que me traje, que lo jugamos ayer de hecho también, se llama Bitcoin. Podemos cerrar hablando del juego. Sí, que también una de las novedades de esta editorial, que va a estar lanzándose en Essen ahora, para la gente que va a estar en Essen. Esta editorial nunca tiene cola. En Essen, si quieres el juego lo vas a conseguir. Es una editorial muy chiquitita. Tiene, de hecho, en su stand en Essen es como un stand compartido de editoriales japonesas. Tiene con su propia mesita nomás y vende sus juegos. Bitcoin es otro juego de baza que salió ahora en Japón hace muy poco, que es muy interesante porque es de predicción de bazas, pero es una predicción de bazas que se va adaptando a medida que va transcurriendo la ronda. No es una predicción que uno hace al recibir la mano y digo, ok, con esta mano voy a ganar tantas bazas, sino que tú vas manejando tu predicción a medida que va transcurriendo el juego. Y la predicción, al final, el juego es una carrera, y eso es el concepto que me interesa destacar. No es un juego en que tengo que achuntar la predicción, sino que es un juego en que tengo que deshacerme de cartas que me dicen número. Hay como un número 1, 3, 5, 7. El primero que se salga de todas esas cartas gana. Y esas cartas son predicciones de baza, y yo las tengo que ir ajustando cada vez que supero mi predicción actual. Tengo que ir jugando más de estas cartas, empujando más. Y tiene como este tema de especulación. De hecho está basado con el mundo de los bitcoins y todo. Que son bitcoin malas, que tú tenés que deshacerte de ellas antes de que bajen mucho de valor. Antes de que explote la burbuja, claro. Y esta predicción se va adaptando a medida que vamos jugando. Y esa parte la encontré muy interesante. Sí, es interesante porque, solamente para subrayar, para que quede claro, tú tienes abajo unas monedas. 1, 2, 3, 5, 7. Y a ti te pasan una mano de cartas. Y con esas cartas tú empiezas a jugar, a ganar bazas, qué sé yo. Y tú partes con 0 bazas, tu predicción es 0.
pero imaginémonos que tú ganas tu primera baza, ya superaste el 0. Sí. Entonces tú en ese momento tienes que actualizar mi apuesta. actualizar tu apuesta. Hasta ese momento tú no habías hecho nada, pero ahí tú puedes decir, ¿sabéis que en base a las cartas que tengo en mi Y mano al triunfo que hay. y al triunfo que va cambiando ronda a ronda el color, tú dices, ¿sabéis que yo creo que voy a ganar de las 13 cartas, de las 13 manos que se van a jugar? Yo creo que voy a lograr, hasta antes que se termine esta, voy a tratar de ganar 5. Sí. Entonces yo puedo poner adelante el número 5 o puedo poner número más chico. un 3 y un 2. O un 3 nomás. Y el tema es que las cartas que son más grandes siempre van a ser más difíciles de deshacerse. Exacto. Entonces, ¿cuál es la gracia? Es que cuando yo, imaginémonos que ya gané 6 bazas, Sí. superé ese 5 que dije, Tienes que actualizar. tengo que actualizar de nuevo. Eso en el rango de tiempo de 13 manos que se van a Sí. jugar. Si es que tú le achuntas Perfecto. perfecto a la predicción que tú fuiste adaptando, esas cartas que Las descartas. te las descartas. Es Y el como que objetivo es descartarte esas el objetivo es descartarte de esas predicciones Sí. adaptadas que tú vas Así haciendo. Y si es que y eso vamos a hacerlo hasta que alguien se deshaga de todas O estas terminemos- Bitcoin o 3 rondas. cartas. Exacto. Y el que tiene menos puntos negativos, llamamos Sí. a esas Bitcoins malas, Gana. va a ser el que va a ganar. Sí. Súper interesante. Sí. Genera bastante tensión y momentos de tengo que tomar momentos de valentía. Sí, sí. De, a ver, en este momento determinado, en base a lo que está sucediendo, lo que ha sucedido, a las cartas que tengo, las cosas que puedo jugar, ¿cuánto creo yo que ahora con este contexto voy a ganar para en ese momento tomar Sí. una decisión de cuánto sumarle o no a la adaptación de mi apuesta? Esa creo que es la gracia Sí. del juego. Y lo que me gusta mucho de esa editorial es que es una comunidad de autores que se reúnen en este Board Game Café Me encanta. a trabajar. El bistró antiguo, Exacto. el bistró Entonces, japonés. es un pequeño cariñito que quería destacar de ese juego que está bastante invisibilizado, pero creo que está muy interesante. Oye, hemos hablado de un montón de juegos, dejamos muchísimo, simplemente va a ser una ráfaga de menciones no honrosas, menciones destacadísimas, el Nana Toridori también que toma la mecánica de escalada de una manera simplificada y muy entretenida, Sí. el Durian, un party game, de- que un dudo. claro, un dudo, un cacho, Sí. que nosotros lo jugamos Ludifest Muy y lo pasamos muy bien. Hay esos jueguitos de caja especiales Que son materiales. de materiales de Sí. Inicia, que es el Viking Seesaw también, muy entretenido. Exacto. También destacar mucho el Hito, que es este party game que la está rompiendo, que todavía no ha llegado a Chile, pero cuando llegue a Chile no tengo ninguna duda que la va a romper. ¿De qué se trata el Hito? Solamente como para El Hito cerrar, es porque un- es el más famoso en Japón. Sí, pues es un juego cooperativo que es un The Mind conceptual. ¿Qué significa eso? Vamos a tener cartas del 1 al 100 y cada uno va a tener su carta secreta y tenemos que lograr ponerlas en orden correcto como al centro de la mesa. Hasta el momento muy parecido a The Mind. ¿Qué pasa? Que esa carta ya tengo que poner de acuerdo a una sentencia que hagamos como grupo. Por ejemplo, las cosas más blandas. Entonces, no sé, tengo, y van del 1 al 100. Lo más blando de 1 al 100 puede ser, no sé, tal vez algodón o nube. Y lo menos blando como algo muy áspero. Entonces, no sé, tengo un 4, que tengo que decir un concepto áspero. Pero yo mi número trato de poner como un concepto que encaje en esta línea de 1 a 100 de qué cosa es más blanda, más dura. Ok. Y con eso tenemos que nosotros ir ordenándonos al medio de la mesa y poniendo, tú por ejemplo dijiste, no sé, mi perro, el Vito, recién salido de la peluquería. Entonces, no, yo estoy seguro que lo mío es menos blando que eso, entonces, o menos suave, lo pongo detrás del tuyo. Y ahí vamos, y digo también mi concepto. Entonces tenemos que ordenar nuestros números según las cosas que vamos diciendo. Súper simple el juego, Es super party. funciona demasiado bien. O sea, como que. De hecho, Tom Basie lo eligió el mejor party game del año pasado. Dio sello de excelencia y todo. Y es muy original. Tiene hartas versiones, creo. Sí, es muy popular ahora. El famoso Hito. Sí. Bueno, con esto cerramos esta primera parte de juegos, industria, Tokyo Game Market, de todo Así japonés. es. Estuvo súper entretenido, dejamos hartos juegos afuera, pero creo que dimos una gran idea, ¿no? De Sí. Sachi Ansachi, Taiki Shinzawa. Kaya Miyano. No mencionamos a Jun Sasaki, que es Sí. otro autor que colabora con muchos de estos diseñadores Sí. en esta otra editorial que no se vayan a enojar que la dejamos afuera, Oink Games. Sí. No la mencionamos, pero es la de Scout y muchos otros Sí. juegos, Maskman, Startups y un Que montón van a de empezar a juegos. llegar a Chile más masivamente, por lo que tengo entendido. Ojalá, Sí. ojalá un poquito más barato, Sí. porque no son, son un poco caros. Bueno, yo tampoco, son baratos. Sí, no, sí es verdad. Así que esta fue la primera parte. Ahora vamos a comenzar la parte de cine. Cine, qué interesante Oh, el cine japonés. Está cine- difícil porque abarcar todo un país Es difícil. en pocas películas
Es muy complicado. Muy complicado. Sí. ¿Quieres partir tú con tu película, te parece? Sí, podemos tal vez... Claro, que no quiero ser obvio. Yo traigo una sección de 3 peliculitas. Ninguna es obvia, porque vamos a dar por supuesto que para la gente que conoce cine japonés, las películas clásicas de Akira Kurosawa son un must watch. Rashomon, Los Siete Samurai. Tienen que verlas, o sea, es pilar fundamental. Si Del canon del cine. Si son fanáticos de Star Wars, por ejemplo, algo tan popular en nuestra vida, Los Siete Samurai es Star Wars. Es Star Wars de Samurai. O sea, Star Wars para mí es un remake en estilo, en historia, en todo de lo que fue Siete Samurai. Tienen que verla, es una sí. Gran película. Gran película. Pero sí quiero mencionar una película de Kurosawa que no es de las más conocidas, es de las más últimas. La hizo en el ocaso de su vida. Que está en Movie, o estuvo, pero no es tan difícil de conseguir. Quiero solamente mencionar Ran, de Akira Kurosawa, como mi destacada de este director. A mí me encanta el director. Pero esta película yo creo que es la más grande que hizo en su vida. En cuanto a presupuesto. Es su Apocalipsis Now. En su apocalipsis personal. Claro, en lo que hace su vida. Exacto. Es una película gigantesca, ambientada en Japón feudal. Es una reinterpretación del Rey Lear de William Shakespeare en tragedia japonesa, mezclando sus propios mitos originarios. La historia, la sinopsis es muy simple. Hay un señor feudal, un rey, que ya está viejo, está a punto de morir, tiene 3 hijos y tiene que decidir a qué hijo le va a traspasar su poder. Y se lo va a pasar ahora porque ya está muy viejo, entonces no puede seguir gobernando. O sea, al final está denominando al heredero. No sé si tiene muchas intenciones de abdicar ahora, pero sí dejar preparado eso. Y estos 3 hermanos, que al principio tenemos el típico, el hermano mayor, que es el más crítico de su padre, que dice no, le critica todo lo que hace, y como él es el heredero natural porque es el mayor, dice yo no quiero ser el heredero, a mí no me interesa esto, yo no soy, yo no estoy de acuerdo con esto. Y tiene los otros 2 hermanos más chicos, que son los que están todo el rato como halagando a su padre, contentándolo con todo, que se pelean un poco esta disputa. Es Succession. Estaba buscando. Sí, es Succession en el Japón feudal. Estaba buscando, yo decía, donde quiero interrumpir, pero... Sí, es Succession en el Japón feudal. Pero no quiero decir más que eso, pero quiero que se imaginen esta historia, este Succession en el Japón feudal, con la mejor fotografía, con los mejores paisajes a gran escala, con las mejores escenas de guerra en planos generalísimos a lo Barry Lyndon, a lo Espartaco, en el Japón feudal. Donde además quiero destacar no solo la fotografía por las composiciones, quiero destacar los colores que tiene la película. Esta película se habla mucho de que el cine asiático, los colores son demasiado importantes, y si aparece un color en pantalla, te está hablando de muchas cosas. Todas estas películas de Wong Kar-wai como Ashes of Time, que está de samurai, o sea, no de samurai, perdón, de artes marciales, en que los colores van transitando de secuencia a otra, o héroes, esta de Jet Li, que tiene secuencias de colores. Esta película creo que impuso ese código de si estamos viendo el rojo presente en esta escena es porque va a haber sangre, se va a derramar demasiada sangre en patas. Si estamos viendo el color azul en esta escena es porque estamos en un momento de introspección muy personal de este personaje. En esta película hay fantasmas, hay mitos, hay maquillaje. Es una película a gran escala, dura como 3 horas. Pero cada minuto de ella es hipnotizante. Me dejaste con una gran tarea. La voy a ver el fin de semana, yo creo. No la he visto. Ran de Akira Kurosawa no es la más conocida, por eso la quería traer a colación. Buenísimo. Yo traje una película. Perfecto. De la que quiero utilizar la mayor parte de mi tiempo, si lo llamamos así. Y después, si te parece, tú cierras con las otras 2. Y que te quiero contar que es una de las películas. Voy a partir con un bombazo duro, de inmediato, fuerte. Es una de las películas que más me ha emocionado en los últimos años que he visto. Es para mí una de las mejores películas también de los últimos 5 años. Me he dejado pensando, de hecho te dije antes de que empezamos a grabar, voy a tratar de, y puede ser un poco cliché lo que voy a decir, quizás me voy a emocionar hablando de la película porque la película per se ya me emocionó mucho verla y recordarla me sigue emocionando. Hablo de Perfect Days, de este director alemán, me parece, Wim Wenders, sí. Que directorazo y que de París, Texas, ¿no? París, Texas, Las Alas del Deseo, El Amigo Americano.
Tiene también muchos documentales. Este documental clásico de Buenavista Social Club. Hermoso, Sí, hermoso. sí, sí. Protagonizado por Koji Yakucho, Actorazo. actorazo que ganó, me parece, en Cannes, mejor actor. Merecidísimo. Y este actor es muy conocido en Japón porque protagoniza todas las películas del otro Kurosawa, no del Akira Kurosawa, del otro Kurosawa que es muy famoso, que hace mucho cine de suspenso y de terror en Japón, que no me acuerdo el nombre de pila, pero es tanto Kurosawa, que tiene una película... Ay, me va acordando el nombre, pero este es el actor fetiche, ese actor que de ahí salió, de ahí se hizo conocido, pero que en Días Perfectos se roba la película. Es realmente hipnotizante. No, es increíble. Perfect Days o Días Perfectos, que también está en algunas plataformas. Está en Movie y en Netflix, sí. Me parece. Donde mi primer mensaje es que háganse un regalo, no un favor, háganse un gran regalo y véanla, porque es maravillosa. ¿Qué propone esta película? Días Perfectos. Propone la historia de este personaje que, a ver, piensen esto, en la película, en el cine normalmente están construidos con una gran historia, o una tensión, una narrativa, grandes conflictos que sucede en la literatura, sucede en el cine. Aquí lo que tú ves es la vida de una persona en su día a día, en la cotidianidad, en su rutina, que es un tipo que limpia baños públicos en el barrio, un barrio acomodado que es Shibuya, parques de Tokio. En los parques de Tokio, donde él se va moviendo con un autito, moviéndose a un baño público, lo limpia con un detalle, con un amor a su trabajo, sí. Muy increíble. Pero ¿qué es lo que sucede? Usted puede pensar, ¿qué gracia tiene ver a una persona que está limpiando baños? Y la película transcurre en 7 días. Transcurre en 7 días. Es una semana que lo acompañamos. Y lo acompañamos en las cosas que él hace en su día a día. A él le gusta mucho escuchar música, occidental incluso también. Sí. Y buena música. Oye, qué banda sonora más increíble. Muy buena música. Sí. Lee libros. Sí. Libros usados, más encima. Claro, va a librería, sí. Escucha cassettes, va a estas tiendas difíciles de conseguir cassettes. Yo lo quiero resumir de la siguiente manera. La película te habla de una persona que tiene una rica vida interior y que esa vida interior está tan bien nutrida, donde su relación con el mundo exterior es serena, es tranquila. Con sus locales de comida. Él tiene una rutina y tiene como todo lo que alimenta su alma, música, literatura. Se nota que él se siente tranquilo y feliz con quien es. O sea, no vamos a hablar tanto. Se siente pleno. Cuando uno puede pensar qué es la felicidad y la puede asociar a tantas cosas relacionadas con el éxito, con la ambición, que no la estoy criticando ni mucho menos, creo que acá tú ves una persona donde el término de felicidad se relaciona con el término de serenidad, plenitud, tranquilidad, paz, ¿no? Entonces con el concepto rutina. Con el concepto rutina. A mí me impresiona porque uno escucha la palabra rutina y todo el mundo te la define como algo que hay que romper, algo que te da depresión, algo que no es el camino a la felicidad. Todas las grandes épicas de películas, de novelas, es como un personaje deprimido que vive su rutina, tiene que romper esta rutina para ser feliz. Esta película te pone en el lado completamente opuesto, que creo que la hace única. Yo no he visto una película en que la rutina sea la respuesta a la felicidad un poco. Como, la embellezca así, digamos. Sí, como el armarte tu rutina. Por tus decisiones, te armaste tu rutina, pero esa rutina es la que te hace feliz y te hace pleno. En ese entendido, agrego que en el fondo tú ves la rutina de esta persona, ves las cosas que hace esta persona y te das cuenta que él tiene como una plena conciencia de quién es, de qué le gusta, de la... Y acá tomo algo importante, de las cosas simples de la vida. De, por ejemplo, sentarse y los gustos sencillos, sentarse en un parque y tomar una fotografía análoga, todo esto lo análogo, una foto a las hojas de los árboles donde pasa la luz. Él también, por ejemplo, recolecta brotes y los trasplanta y los lleva a su casa es súper chica, pero su habitación más grande es un invernadero. Exacto, es un invernadero. Los libros cuando lee, el momento de tranquilidad cuando se despierta, la rutina al despertarse, el cómo va el trabajo, la música que escucha. Lo que me gusta además del tema de los libros y de la música, que de alguna manera nosotros cuando hablamos de libros y música nos gusta coleccionar los libros, nos gusta coleccionar los discos, nos gusta coleccionar los juegos. Esta persona ama demasiado eso, tal vez más que nosotros,
pero no es una persona que tenga un sentido posesivo de apego material, sino que es de esas personas que compra ese libro, se lo lleva a la tienda de libro usado, lo cambia por otro, pagando la diferencia. Es como... no es un acumulador. Claro, el fin es leer, Sí. no poseer. Exacto. Eso creo que es muy bello. En esta Bellísimo. película te muestra la simpleza, la belleza en la simpleza, la belleza en la cotidianidad, al punto que tú mencionas, y con una banda sonora maravillosa, y sucede algo que él tiene que relacionarse con una sobrina en un momento, un punto de inflexión, donde le da un contrapunto también a alguna forma de cómo él se relaciona con algo que le rompe esta rutina. ¿Y de dónde proviene también. Para no entrar en más detalles, la película a mí me pareció emocionante. Yo te conté que la vimos con la Vale en el día de Año Nuevo, cuando estábamos en Italia. Fueron los fuegos artificiales, nosotros cenamos en nuestro departamento, no salimos a una fiesta ni nada porque queríamos estar tranquilos ese día. Una vez leí que lo que uno hace el Año Nuevo es lo que uno espera que te suceda en ese año. Me pareció bonito eso, simbólico. Y ese Año Nuevo lo pasamos en familia nosotros. Cenamos algo rico, que cenamos algo muy característico italiano, completo. Lo hicimos los completos estando en Italia. Y fueron los fuegos artificiales, estuvimos ahí contra nuestro perrito porque los perritos se asustan con los fuegos artificiales, y después nos hicimos un traguito y nos sentamos y pasamos viendo el Año Nuevo, viendo Perfect Days. Mira, qué buen panorama. Recuerdo en algunos momentos que se me cayeron varias lágrimas porque la película es muy emocionante, y la sensación que más me quedó es la belleza de vivir, la belleza de que la vida también tiene sombras y luces y hay que saber vivir con esas sombras y luces. La importancia de la vida interior, que es algo que lo que único que controlamos nosotros, ¿no? La riqueza de tu vida interior es algo que tú sí puedes trabajar por ella, versus las cosas que tú no puedes controlar, ¿no? Es como bien estoico eso. El minimalismo, como... El minimalismo. Me gustó que es una película no pretenciosa, sino que la encontré tan realista, y una actuación de las mejores. De las mejores que he visto, con una escena final maravillosa. Con Nina Simone de fondo. Exacto, Nina Simone de fondo. Así que no quiero detallarles más espacios de la película, sí que se queden con la idea y con el entusiasmo de verla, porque se den un regalo. Se den un gran regalo de ver Perfect Days de Wim Wenders, una maravillosa película. No, estoy... Después de eso... ¿Qué le parece a usted esta película? ¿Le gustó mucho también, no? Demasiado. Es de las películas que no... 5 estrellas. Indiscutible. 5 estrellas. Perfecta. Como su nombre. Perfect Days. Como la canción de Lou Reed que aparece... Exacto. De fondo en la es una película que te va a tocar muchas fibras probablemente en tu vida, y para aquellas personas que están buscando... Es una película que también te transmite lo que la película quiere proponerte. O sea, a ver, me explico. La película es tranquila, la película tiene esta rutina, y la película avanza, se cocina a fuego lento, y eso te provoca la película a ti también. O sea, tú lo que ves que hace el personaje te lo provoca a ti, como que te baja, ¿no? Sí. Te baja y te logra hacer pensar, o se inmiscuye en aspectos personales, reflexivos, que es muy, muy bella. Gran película. Muy buena película que te sacaste. Yo quiero recomendar una chiquitísima, indie, y solamente la voy a recomendar porque, además de que la vi en un festival de cine, la vi en San Sebastián el año pasado. Mira, ¿qué tal ese festival? Increíble, hermosa ciudad. ¿Eso fue antes o después de Essen? Pre-Essen, la semana anterior a Essen nos fuimos a un festival de cine a ver películas, y de ahí nos fuimos a trabajar a Essen. Que es muy conocido ese festival. Sí, es de unos pocos festivales clase A que hay como en el mercado hispanoparlante. ¿A qué te refieres con clase A? Es una categoría que me carga, pero que es la que existe en los circuitos de cine. El Venecia, Cannes, Toronto, Berlín. Claro, son festivales clase A. Después están las clase B, que son los más chiquititos. Sitges, ¿qué sería? ¿Clase B o clase A? Eso ese es de cine de género, entonces tiene como sus propias categorías. Okay. Pero claro, es de los pocos festivales de cine clase A en español. Y esto se hace en la ciudad de San Sebastián, en el País Vasco. Exacto, hermosa ciudad. ¿En qué parte se hace específicamente esto? Se hacen como en un circuito de 8 cines diferentes, unos que son teatros, otros que son cadenas de cine, otros que son óperas, que las ambientan o sea, como teatro municipal, que las ambientan para ver películas. ¿Y uno compra tickets para películas o compra para días? De las dos maneras puede hacerlo, pero generalmente como hay muchas películas de las que más se hablan,
Se estrenan las películas que pasaron por Cannes, por Venecia. Y parten desde muy temprano en la mañana, supongo. Sí, pues desde las 9 de la mañana ya están funcionan. Y la ciudad está volcada al cine. Completamente. Y hay conversatorios, ¿qué cosas anexas que no habíamos conversado sobre tu experiencia? Museos de cine, mucha tienda vendiendo cosas de cine. Sí, se ha visto un poco del festival. Como que todo el recorrido de la playa La Concha, que esta playa con forma de concha que hay, que es la característica de San Sebastián, todo el paseo marino, hay cosas del festival por todos lados. Es una experiencia increíble. Van actores de primer nivel, con la alfombra roja, lo típico. La típica tontera que no me gusta tanto, pero como esta película fue aplaudida 12 minutos sin parar, de pie, la ovación, el teatro, esto también lo tiene. Tiene como todo ese glamour, que igual es divertido, pero no sé si define qué tan buena es una película o no. Bueno, el tema, corto, en ese festival, como fuimos muy tarde, pudimos comprar tickets para no las más esperadas, sino que para las más chiquititas que iban al festival. Dentro de una de esas, un descubrimiento maravilloso, una película japonesa llamada Super Happy Forever, que la menciono solo porque hace 3 semanas apareció un movie como estreno. Dentro del catálogo de movie apareció Super Happy Forever. Dije, ¡ay, qué increíble! Como esta película que yo pensé que no la íbamos a encontrar en ningún lado, que no se podía conseguir en ningún lado, está ahora disponible. Y quiero hablar de eso porque es una película súper chiquitita, que está ambientada en un pueblo de Japón, no en una ciudad de las grandes conocidas, sino en un pueblo costero de Japón, que es más como estos pueblos como turísticos de playa, pero un pueblo en decadencia, donde ya no va tan turista, y que se trata, esto es lo que me interesa la película, porque la película no sé si se trata de alguna persona con un conflicto. Hay personajes, hay conflictos, hay una historia, pero lo que importa, y que creo que el gran protagonista de la película es un lugar y un objeto. Porque nosotros vamos a ver a través de este lugar y este objeto la historia de 3 personajes que se van enlazando en diferentes momentos del tiempo con ese lugar y con ese objeto. Ellos son los protagonistas de la película. Que es un concepto súper bonito que me gustó, porque uno no está tan acostumbrado a ver eso en el cine, en las narrativas. En las narrativas siempre hay un protagonista, un secundario, un conflicto principal de este personaje y de este otro. En esta película creo que da ese vuelto de tuerca, pero sí tiene una historia. La historia es que una persona como nuestra edad va con un amigo a este hotel en este lugar que está un poco en decadencia, y este personaje está súper deprimido y no sabemos todavía por qué. El amigo como que todo el tiempo en el viaje trata de subir el ánimo. Esta persona está en el pozo, en el fondo de un pozo. Da mucha pena la película. En The Pit. En The Pit. Gran serie. Gran serie. Está en el fondo de este pozo, y una película en que empezamos a descubrir por qué está en el fondo de este pozo. Este tipo volvió a un lugar donde conoció al amor de su vida, a su esposa, que se acaba de morir. Entonces está viviendo un proceso de duelo en este lugar donde conoció a esta mujer, y vemos esta historia desde el lugar y desde un objeto. Y eso es lo que me gusta de la película. Súper chiquitita, 1 hora y media. No es una película así con grandes momentos de acción. Es una película bien lentita, bien pausada. Bien buena la película. Ese cine es bonito, también Sí. voy a verla. Me gusta ese cine se relaciona con la anterior, como tranquila, pausada. Sí. Y me encanta, estaba pensando en la idea de que qué bonito es ver ese cine cuando vivimos vidas, y Sí. me siento culpable de eso. No culpable, la palabra no es correcta, pero me sucede mucho que vivimos vidas con harto estímulo, con Sí. harto ruido, ¿no? Claro. Y a veces el cine también, como estamos muy metidos en estos ruidos, en las redes sociales, en los reels cortos, en harta parafernalia, el cine interpreta eso y también te pone películas así, como que te da harta pirotecnia, ¿no? Estímulo. Harto estímulo. Y qué interesante es ir al cine y ver lo contrario. La misma gente, como lo mencionamos la vez pasada, dice, no, es muy lenta esta película. Porque como está tan acostumbrada a que el mundo que la rodea, Al TikTok. al TikTok, tiene que ser todo así, Sí, estimulante. claro. Mi mensaje, tomando lo que tú mencionabas también, es vean también un cine más tranquilo, porque también les van a ustedes a poner en perspectiva todas las cosas, los van a bajar de esa sensación de alerta, ¿no? Como que Sí. creo que todo lo que nos rodea en muchas
muchas veces nos predispone a estar en alerta, en que necesitamos ese estímulo, en que tenemos ese insomnio, no sé, bueno, no estamos haciendo una serie de terapia ni mucho menos, pero sí mi punto es que cuando uno dice esta es muy lenta, tranquilo, o sea, ponte, relájate, que no todo lo que uno necesita tiene que ser necesariamente pirotecnia, digamos. Completamente de acuerdo. Esta película es eso, digamos. Me recordó mucho After Sun, no sé si la viste en su Maravillosa. momento. Sí, es ese tipo de película. Que también After Sun está en Movie, para los que no sepan, Movie es una de las plataformas entre las 40 que hay ahora. entre tantas plataformas donde uno quiere buscar una película y no está en esta plataforma y está en la otra. Sí. O si no, ahora lo que sucede es que esa que uno quiere no está en ninguna y hay que arrendarla. Sí. Una locura. Sí. Bueno, Movie es una plataforma, como llamémoslo así, alternativa, no sé cuál puede ser la palabra, o como distinta. Es más indie. Hay mucho cine japonés, chino, oriental que no encontré en ningún otro lado. Hay harto cine o clásico o asiático y cosas especiales. Yo la encuentro una súper buena plataforma para ver buen cine, que es Movie con B corta. Con B larga. Con B larga o con B corta. B larga I. Ah, B larga I, verdad, con B larga. Sí. Y tengo la impresión de que algo de Ghibli querías mencionar, ¿no? Sí, lo último. Porque no podemos hablar de Japón sin hablar de Ghibli. Sí, mira, es que también, la misma introducción que Kurosawa. Yo no les voy a hablar de Viaje Chihiro, La Princesa Mononoke, de las películas emblemáticas de Estudio Ghibli, porque tienen que verlas todas, sí o sí. Como también tienen que ver cine de animación japonesa, sí. Japón, gran parte de su industria es cine de animación o series de animación. Anime. Tenemos grandes clásicos como Akira, Ghost in the Shell, ¿cómo se llama esta hermosa de los Full sueños? Metal Alchemist, claro, Brotherhood. Muy buen anime. Una de mis series favoritas jamás vistas, que la vi en pandemia. Increíble. Si no la han visto está en Netflix. Maravillosa. Redondísima. El capítulo 1 se relaciona con el último capítulo. Perfecto. 5 temporadas, una serie perfecta. Muy buena. Sí, hay muchas cosas que hay que ver sí o sí. Imprescindible. Yo le voy a hablar algo un poco más desconocido a raíz de que les conté el primer capítulo que estuvimos conversando de que estaba este ciclo de Ghibli en los cines. Sí. Están reestrenando películas en pantalla grande de Miyazaki y de Isao Takahata, que son como los dos directores emblemáticos, pero también han pasado por ahí coladas unas películas que no eran tan conocidas de Estudio Ghibli y que no son de estos directores, que son los famosísimos de Estudio Ghibli. Miyazaki el más famoso. Esta película se llama La colina de las amapolas. Una película que yo simplemente la fui a ver porque no la había visto. Esa fue la razón de entrar al cine a verla. Dije, en verdad no voy a ir a ver de nuevo el Viaje Chihiro si ya la he visto 10 veces. Y ya la había visto en el cine, entonces igual la fui a ver de nuevo. Pero también quería ir a ver las películas que no había visto. Y estaba esta que está invisibilizada, que uno que siempre ve como el top 10 de las mejores películas de Ghibli, nunca va a aparecer, siempre va a aparecer tal vez entre las peores de Estudio Ghibli. Pero si esta es de las peores de Estudio Ghibli es porque Estudio Ghibli es una cosa sublime. La primera de Amapolas es una película que creo que es del hijo de Miyazaki, Goro Miyazaki, que es como el talento menor de la familia, pero que esta película para mí está como al nivel de las otras, de buenas que son. Una historia muy minimalista, estamos en una primaria, en un colegio, la protagonista es una chica que se empieza a enamorar de un chico de preparatoria, todo muy normal, muy anime, muy teleserie japonesa y todo. Pero lo bonito que tiene la película es que esta historia de amor que estamos viendo se cuenta a través de una realidad que está viendo el colegio, y es que el colegio está a punto de demoler uno de los edificios antiguos que tiene siglos que está derrumbando, pero donde hay un club que tiene decenas de años de historia. Un club donde hay un club gigante donde hay como el club de los poetas, el club de los arqueólogos. Hay un club que hace el periódico escolar, el club de los astrónomos, que son puras maneras de amar las diferentes profesiones que hay en este club, que estas dos personas tienen que salvar de su demolición. No quiero decir nada más, quiero que la vean porque es una película hermosa, demasiado bien animada, la historia es muy bonita, muy emotiva. Es de esas películas que salís con sonrisa. La colina de las amapolas. Esa es que sale con una sonrisa, como la sonrisa después de este capítulo de Japón. Exacto. Bueno, tantas cosas que hablar de Japón, tantos otros directores que no menciona. Pero tal como en la parte de juegos que hablamos de muchos juegos, acá también hicimos una
un listado de películas interesantes Sí. y también dejé algunas en el tintero, pero Japón tanto que nos da. Sí. A usted le encanta Japón. Sí, me gusta mucho. Me gustaría mucho ir a Japón también para poder ver in situ toda esa locura Sí. y también esa belleza. Sí. Un país de contrastes, ¿no? Un país de mucha también de De mucho una trabajo. urbanización enorme, pero que en cada rincón de edificios vas a encontrar un santuario natural, una casa de té, un jardín Increíble, ¿eh? botánico O sea, escondido en la ciudad. En Tokio tení, por ejemplo, el cruce de Shibuya, donde hay Sí. mucho estímulo, mucha locura, muchas Sí. luces, pero al mismo tiempo algo que te relaja, te Sí. tranquiliza. Lleno de eso, lleno. Esa ciudad de contraste, ese país de contraste, a ver si es que los juegos de mesa o el arte también Sí. lo muestran. Sí. Fue un gran capítulo Ujú. y antesala a que tú vas a hacer tu viaje con el equipo de Fractal Juegos A Essen. a Essen. No hablamos de eso, por Ahí sí que supuesto. hay mucho más ruido que en la Tokyo Game Market. Hay mucho más ruido, pero el próximo capítulo donde estemos juntos vamos a comentar Perfecto. de lo que sucedió en Essen, Me parece. que van con como gran estreno Pantano de Fella. Así es. Simplemente desearles un éxito mayúsculo, Muchas gracias. que sea tan bueno. Yo los vi el año pasado allá in situ, fue hermoso verlos a todos ustedes en ese escenario, ¿no? En el Sí. escenario como representantes de toda la industria junto, digamos, a todos los otros editoriales, Sí. pero ustedes representantes de Chile, ver a la gente jugando sus juegos. Así que solamente desearte y desearle a todos de Fractal Juegos que tengan una muy buen paso por ese. Muchas gracias. Hay una apuesta, dicen, de cuántos minutos va a ser sold out Pantano de Fella. Sí, es que va a romper récord. ¿En cuánto rato va a ser sold out? No sé, va a Yo ser creo que en una hora. en una hora. Sí. Imagínate. Sí, yo creo que en una hora. Así que con esa información de que se viene Essen para Fractal Juegos, con este capítulo de Japón, los juegos de mesa y el cine, gracias por este nuevo capítulo. Sí, Antes gracias a ti, Diego. lo pasamos súper bien, el tiempo se pasó volando. Y a ustedes que nos acompañan escuchándonos o escribiéndonos o viéndonos en YouTube, muchas gracias, Muchas gracias. por seguirnos. Nosotros lo pasamos súper bien y si ustedes lo pasan bien, mejor. Arigato gozaimasu. Chao, chao, nos vemos en la próxima.